Hola popcultistas, hola de nuevo a todos vosotros y ante todo aquí declaramos nuestra fidelidad al rey y nuestra pleitesía al gran rey que fue y que será, porque volverá algún día. Estamos en otro programa de Popcult. Está nuestro maestro de ceremonias Antonio Domínguez Leiva desde Hola, Canadá. Hola hola a todos. Antonio. Tenemos un invitado estupendo hoy, que ya nos ha visitado otras veces, Alberto Parrilla, Lord Azot, de Podcast Amigos como Ansia Viva o Frecuencia Global. Alberto. Pues un placer estar aquí sentado en la mesa redonda con vosotros. Y yo que me incorporo después de mucho tiempo sin aparecer por aquí, que ya me siento yo el invitado casi, escuchando los estupendos programas, Fernando Ángel Moreno también desde Madrid. Y venimos hoy pues a hablar de lo que es, bueno, una gran polémica de cómo tanta gente ha machacado esta película y que al mismo tiempo es la película también favorita de tanta gente. Yo creo que es de esas películas que despierta pasiones y odios, que es el Excalibur de John Boorman de 1981. Esto, bueno, pues ha venido provocado por una explosión en cadena, que es porque hicieron Antonio y Silviano ese estupendo programa sobre El Caballero Verde, la película de Lovery, que han estrenado hace no mucho. Y después de eso, por petición del público, hicieron un especial de Mallory, de Thomas Mallory, explicando el mito artúrico y la relación con la película de Boorman. Y, hombre, pues tocaba ya entrar en profundidad con Excalibur de John Boorman. Y ahí ya, pues yo no quise faltar ni de broma. Y Alberto, que es otro fanático y gran conocedor de la película, pues también hacía falta que estuviera. Así que, pues eso, hoy vamos a hablar de una película, yo diría que muy, muy extraña, porque yo creo que incluso su estilo, sus formas, etcétera, han influido muchísimo, pero no han creado un género. Es algo muy curioso con Excalibur, con una película enormemente novedosa, experimental, pop y al mismo tiempo sensación de clásica. No ha sido imitada exactamente, pero no sé cuantísimos directores, películas se han basado de un modo u otro en este Excalibur. Sí, es Entre una ellos estábamos película de comentando, culto realmente. Yo es creo una película de que culto, más que Blade Runner, de hecho, o que otras películas parecidas, o que películas de Cronenberg, es porque todas esas han sido como muy reconocidas. Y Excalibur, siendo reconocida por todo el mundo un poquito, sigue sin estar en ese, bueno, digamos, en el Olimpo. nos hemos dado cuenta haciendo las investigaciones que no existe ni un solo monográfico dedicado a la película en ninguna, o sea, no existe en inglés, no existe en francés, no existe en español. Y existen muy pocos libros dedicados a la figura de Boorman. Creo que vamos a empezar comentando un poquito la trayectoria de John Boorman, que en su momento fue realmente, llegó a ser considerado en esos años precisamente como un grande, y que luego, pues bueno, poco a poco yo creo que se ha ido descatalogando el pobre dentro de lo que era la primera plana de directores de su época. Sir John Le Boorman. pasó a más, le pasó a Michael Cimino, le pasó a Sí, John Milius, sí. este bombazo inicial con peliculones tremendos y luego desaparecen. Sí, o se van extinguiendo poco a poco. Sí. John Boorman ha conseguido ser Sir, entonces ha conseguido el título de caballero, y yo creo que muy merecido que solo fuera por El Exorcista. Es un director inglés, pero El que exorcista. hizo varias películas en el sistema estadounidense, lo cual, pues bueno, ya le sitúa en una categoría también singular, cerca de su compatriota Kubrick, por ejemplo, ¿no? Y empezó también, yo creo que es muy interesante ver cómo llega hasta Excalibur de por distintas conexiones, ¿no? Es fruto, como muchísimos directores del nuevo Hollywood, lo que se llamó el nuevo Hollywood, es fruto de la televisión y del documental, especialmente por la Documentary Unit de Bristol de la BBC. Y empezó con un documental sobre el fútbol profesional, Six Days to Saturday. Y entonces es esta conexión muy importante entre lo que en su momento se llamó el cinéma vérité, el cine verdad, cine verdad. Y la verdad aparecerá en la película en palabras de Merlín, como nos lo recordaba ahora mismo fuera de onda Fernando. Y el cinéma vérité fue como la escuela de muchísimos de los directores del nuevo Hollywood, que precisamente llevaron a la ficción técnicas y una especie de urgencia y de autenticidad que venía del documental. Empezó su primera propuesta
fue curiosamente una especie de pastiche de la película de los Beatles dirigida por Richard Lester, otro director fascinante también de los 60, que también tuvo sus ecos medievalistas, A Hard Day's Night, y fue con un grupo pop totalmente olvidado hoy, los Dave Clark Five, en Catch Us If You Can, y en ese momento ya lo reconoce una crítica que va a ser de las pocas que va a defender dentro de las más importantes críticas cinematográficas americanas, si no la más, que va a defender también Excalibur, que es Pauline Kael. Y eso le lleva a Hollywood, donde hace su primera obra maestra, que es Point Blank, a quemarropa, en el 67, basado en un clásico de la novela negra de la saga de Parker, de Richard Stark. Y en quemarropa yo creo que se merecería que le dedicáramos un episodio en algún momento de Pop Cult, una obra singular donde en el fondo está mezclando, en teoría ya ha muerto el cine negro clásico y todavía no ha emergido lo que se va a llamar el neo-noir. Y realmente A quemarropa es quizás una de las películas claves del paso del cine negro al neo-noir, incorporando muchas técnicas de la Nouvelle Vague francesa y especialmente del primer Godard, etcétera, etcétera, pero con esa especie de urgencia y violencia plástica y cinética del cine americano, con un Lee Marvin totalmente flipante, máquina de matar. Una película que tuvo muchísimo impacto tanto en el cine de acción como en el cine del neo-noir propiamente dicho. Y si me permites, la violencia va a ser una marca de fábrica de Burman. Sí, 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 sí. No, sí, sí, porque se habla siempre de Peckinpah, etcétera, etcétera, pero a quemarropa... Hostia, Burman, sí, joder. sí, sí. Hombre, Y luego Deliverance. Pero Peckinpah se regodea más en la violencia, ¿no? Tiene Sí, sí, más, un rollo más de presentarla estéticamente, y Burman es más crudo, sí. es más salvaje. No, por supuesto, pero es curioso porque en esos años donde precisamente siempre se habla de cómo nace la violencia moderna cinematográfica, con Peckinpah y con Arthur Penn, con la muerte de Bonnie and Clyde al final de la película, etcétera, pero se olvida mucho decir a quemarropa, no por tanto por esa especie de planos ralentí, etcétera, etcétera, y eso, sino que una especie de violencia también del montaje y de toda la especie de visión de mundo muy violenta, ¿no? Una pregunta, Antonio. Otra película de culto a quemarropa, pero yo tengo la sensación de que quemarropa está incluso más reconocida por la crítica, por la inteligencia, más reconocida que Excalibur. Sí, sí, yo creo que todo el mundo considera quemarropa una obra maestra, sí, y Excalibur tiene sus críticas. Sí, no, totalmente. Y justo después de Quemarropa vuelve con Lee Marvin, que también era un personaje muy interesante de toda esta época, y lo suma a la figura de culto de Kurosawa, Toshiro Mifune, en Infierno en el Pacífico, 68. Magnífica película. Sí, magnífica. Muy interesante, muy distinta ya o sea, ahí vemos como una especie de director totalmente ecléctico, pero que empieza a desarrollar sus temas también, ¿no? Y de hecho esto también sabemos que luego habrá un remake de ciencia ficción, Enemy Mine, ¿no? Y Wolfgang Petersen, si no recuerdo mal ahora. Sí, otro también. Que a mí me gusta mucho Petersen. Sí. Y curiosamente, luego lo que hace Burman es una película totalmente como homenaje a Fellini, el cine de autor 100% de finales de los 60. Leo The Last en el 70, con la que gana la palma de mejor director en Cannes. Y, joder, eso no sabía. Y con nada más ni nada menos que con Marcello Mastroianni, o sea, yendo totalmente al terreno de Fellini. Y con lo cual uno puede decir, bueno, pues este eclecticismo pues ya se pasa, ¿no? Sobre todo, pero curiosamente yo creo que es toda esa trayectoria, pasando del documental, de cine negro, el cine bélico, pero una especie de huis clos cerrado, etcétera, y el cine de autor puro, pues lo que hace es que yo creo que hace un director extremadamente interesante. Y justo después hace una película nuevamente muy distinta, que es otro clásico de culto, que es Deliverance del 72, que eso sí que creó casi prácticamente... un género casi, ¿no? Un género. Sí. A veces se habla de Backwoods
horror, el horror con los rednecks, ¿no? El horror de los palurdos, etcétera, en las... no es que lo inventara exactamente, pero bueno, es la película emblemática del género, y también se habla a veces de wrong turn movie, ¿no? La película del mal giro en la carretera que te ha salido en la mala salida, ¿no? Y aquí, curiosamente, es muy distinto porque tenemos una especie de horror como mucho más realista que sus películas precedentes, y con lo cual demuestra que era alguien pues capaz de realmente adaptarse a los temas que trataba y encontrar la estética más adecuada y más eficaz para ello. Y después pasa a otro género totalmente distinto, que es la ciencia ficción, con una película esta vez un poco de culto, pero en otro sentido. O sea, ya sabemos que en el cine de culto pues hay un poco las dos cosas, ¿no? El cine de culto como de veneración de clásicos, y luego hay el cine de culto más un poco como, bueno, pelis un poquito bizarras, extrañas, etcétera, originales, singulares, y que no llegan a un estatuto de clásico, pero que la gente tiene el kitsch, todo eso, ¿no? Y es Zardoz con Sean Connery, muy poco vestido para todos los fetichistas de Sean Connery. Es el momento donde la anatomía de Sean Connery está más puesta en evidencia. Película de ciencia ficción que tendrá cierta relación con Excalibur, especialmente con la máscara de Mordred. La máscara de Mordred en Excalibur es una especie de prop de las máscaras de Zardoz, y bueno, Burman dijo que, bueno, que era un poco quizás por especie de utilizar lo que tenía ya ahí en su fondo de cosas y tal, pero en el fondo las dos son muy eficaces, cada una en su contexto. Y es verdad que con la ciencia ficción de Zardoz, pues yo creo que en el fondo, por una parte, vemos que Burman a la vez acompaña y transforma géneros que van sucediéndose en el cine popular de la época, y en el fondo cada vez pues marca su impronta, porque realmente pues para el cine negro quemarropa, para el cine más o menos thriller, un poco terrorífico, Deliverance, etcétera, ¿no? Entonces va probando distintas cosas. Aquí habría que ver, porque bueno, no he leído realmente una biografía sesuda de Burman. Habría que ver pues qué parte hay de proyectos personales, qué parte hay de estos típicos trayectorias, ¿no? del mundo del cine, donde te cae un guión y bueno, hay una especie de factor. O sea, las carreras de los directores no es como los escritores, que cada uno hace realmente lo que le apetece en cada momento, en teoría. Aquí pues siempre hay todo lo que es la industria, los proyectos. Y justamente uno de los proyectos que no llevó a cabo y con el que trabajó muchos años fue El Señor de los Anillos. Es Burman el que iba a hacer la primera adaptación del Señor de los Anillos. Da materia a mucha especulación, ¿verdad, Alberto? Porque dices, joder, por una parte estoy convencido que hubiera sido flipante, por otra parte el proyecto era realmente contar El Señor de los Anillos, la trilogía, en 2 horas y pico, como Excalibur de la duración de metraje, y claro, eso ya en cierta parte de cierta manera, pues condena un poco el proyecto de Burman, con lo cual creo que hubiera sido un Señor de los Anillos brutal. Creo que en cierta manera tenemos el Señor de los Anillos de Burman, porque el de Peter Jackson es un Señor de los Anillos muy excaliburiano, y yo creo que en el fondo, pues precisamente el hecho de que Peter Jackson no quería utilizar el CGI sistemáticamente, que quería meter la situación en los escenarios naturales, etc. Yo creo que son todo lecciones de Excalibur, con lo cual creo que sí, una gran pena de que Burman no pudiera hacer esa película. Hubiera cambiado la historia de la fantasy, por supuesto, pero por otra parte, pues bueno, creo que en 2 horas y pico hubiera sido muy triste, y lo que está claro es que en esa época nadie hubiera hecho una trilogía de películas. O sea, eso... Tengo una cosa que comentaste con Alberto. Es verdad, es un problema que la obra de Tolkien no es muy dada a la violencia explícita. Y yo creo que por eso la película de Jackson, un problema que tiene es que a veces
es muy comedida, es una película muy contenida para eso. Pero Un Señor de los Anillos de Burman con orcos brutales, torturas, golpes, etcétera, habría sido una cosa digna Bueno, de ver. y sexo, porque creo que uno de los handicaps que tenía también el guión de Burman y del Pallenberg era que creo que tenía, aparte de violencia, tenía sexo a raudales, lo cual Está en con la obra internet, de... el guión está en internet, es muy interesante consultarlo. Un día quizás podríamos hacer un programa si Sí. nos metemos con ello. Ese guión, yo creo que ya solo el guión fue importante también. Y luego pues salió también entre tiempo la película de animación abortada, por desgracia, porque es, como sabemos, es truncada y no llega a contar, no llegó a ser precisamente 2 películas como se quería inicialmente. A mí me encantó de pequeño la película de animación. Yo salí del cine, de hecho, si no me equivoco, creo que el guión que utiliza Basqui se lo compra la productora, es este guión de... Sí, o tiene sí, algo que ver con el guión claro, sí. de Pallenberg y de Burman. Que al Sí, final se lo pasan. sí, sí. Yo lo que habría que ver es hasta qué punto lo siguió realmente, comparado con lo que decías justamente ahora, ¿no? Con la versión más adulta del guión original. Pero sí, entonces ahí ya pues como que desaparece el proyecto del Señor de los Anillos y Burman se mete en otro embolado, que esto sí que ya fue un poco una hostia en su carrera, que fue El Exorcista 2. Y El Exorcista 2, el hereje, del 77, fue un poco pues la típica, pues como el Dune de Lynch, etcétera, etcétera, la típica película que sufrió de todo tipo de reescrituras, de remontaje, etcétera, etcétera. También sufrió de la conexión con El Exorcista. Quizás es una película que hubiera podido funcionar sin el referente al bombazo de Friedkin, etcétera. El caso es que, bueno, es una película que a veces es considerada en esa categoría de peores películas de la historia. O sea, que realmente ahí, pues digamos que Burman pues tuvo su pequeña travesía del desierto, pero renace de sus cenizas precisamente con un proyecto que en cierta manera es su manera de retomar lo que había hecho para El Señor de los Anillos, y es Excalibur. Burman desde hacía muchos años se interesaba por el tema artúrico. Hay referencias a Merlín en otras de sus películas, especialmente en Zardoz. La idea de la búsqueda es constante en sus películas, esta especie de búsqueda arquetípica del grial, etcétera, etcétera. Con lo cual, yo creo que ahí sí que es un proyecto personal, donde consigue pues que la industria acompañe un poco lo que es su visión, y es uno de los primeros producidos por Orion, y producida en Irlanda, lo cual le va a dar también grandísima autenticidad, ¿no? Y entonces, pues ahí llegamos a este punto, en 1981, Excalibur de Burman. Es un momento en el que la fantasy está triunfando en la literatura. Ha habido toda una transformación de la fantasy, donde la contracultura americana ha adoptado el género. Toda una nueva generación de lectores y de autores, etcétera, etcétera, se han volcado tanto en el redescubrimiento de figuras como Conan, etcétera, de la fantasía heroica o espada y brujería, como en el redescubrimiento en los campus americanos del Señor de los Anillos, justamente. Y estábamos viendo antes de empezar precisamente simplemente la lista de películas que se pueden considerar de fantasía, y justo en el 80 todavía cosas como muy, en el fondo un poco cutres, como Hawk the Slayer, con Jack Palance, Oksana con Olivia Newton-John, etcétera, pero en el 81, el momento en el que sale Excalibur, pues ya tenemos Furia de Titanes, tenemos Dragon Slayer, tenemos Heavy Metal, la adaptación de la célebre revista de cómics, y Los Bandidos del Tiempo de Terry Gilliam, que también Terry Gilliam, evidentemente, otra gran figura del cine artúrico y del cine visionario británico, pasando por Hollywood. Con lo cual, en el fondo, Excalibur llega en un momento clave,
y al mismo tiempo, pues otra vez, como ha pasado con Burman, en realidad le da una impronta muy personal, ¿no? Y ya hemos comentado en el otro capítulo pues un poco la parte de adaptación literaria que tiene, y creo que es una de las grandes adaptaciones literarias de un texto juzgado inadaptable, que es casi una categoría en sí en la historia del cine, o sea, adaptaciones de libros inadaptables, ¿no? El almuerzo desnudo, etcétera, etcétera. Y entra un poco en esas categorías, porque realmente el tochazo de Mallory es en sí prácticamente inadaptable, pero lo han conseguido Burman y el Rospo Pallesberg lo han conseguido hacer muy bien, pues tal y como os exponíamos en la otra cápsula, si no la habéis oído. Hoy nos vamos a interesar más bien, más que la relación con las fuentes, que eso ya está hecho, yo creo que lo que es la película en sí y lo que es lo que la película en sí propone. Yo creo que una de las cosas que es interesante a nivel simplemente narrativo es que marca también un cambio en la recepción, reciclaje, readaptación, recuperación, reinvención del corpus artúrico. Y esto lo ha analizado William Blum en su libro sobre Arturo, un mito contemporáneo, donde precisamente se interesa en lo que es la ideología del rey Arturo en la cultura popular desde los años 50 más o menos. Y Excalibur pues presenta ciertas grandes novedades de esta visión. Una es que hay 4 protagonistas: Arturo, Excalibur, la espada, que es un protagonista más de la película y es la que tiene su tema, su leitmotiv musical desde el principio de la película hasta el final. Y luego 2 figuras que van a ser esenciales en el devenir de la materia artúrica contemporánea. Merlín, por una parte, que va a tener que se convierte, quizás si hay que escoger un protagonista de los 4 que realmente articula toda la película, es Merlín. Es una película, además, donde Merlín es quizás el alter ego del director. De hecho, hay un momento en la película donde Merlín muestra a Morgana la escena del adulterio de Lancelot y la reina Ginebra, y es la visión del director de cine mostrando la película en la caverna, ¿no? Y Merlín es, en cierta manera, sin que sea el narrador stricto sensu de la película, pero sí que es la figura fascinante que aparece, desaparece y vuelve al final, ¿no? Y por otra parte, y entonces va a haber todo un ciclo merliniano a partir de ahí, muchas novelas, cómics, etcétera, etcétera, dando el protagonismo a Merlín, y paralelamente la figura de Morgana, que también se convierte en uno de los protagonistas, de los ejes vertebradores de la película, desde el principio hasta el final. Y le da una gran coherencia psicológica. Yo creo que lo que realmente es impresionante desde el punto de vista narrativo es la coherencia psicológica de la historia, que era muy difícil, porque realmente nadie había pensado en esto. O sea, nadie había pensado en que Morgana, niña, asiste al coito de Uther Pendragon con su madre, y que a través de ahí empieza toda una especie de venganza casi tipo Nibelungos, hasta destruir completamente el mundo artúrico, ¿no? Entonces Morgana de repente se convierte en un personaje muy importante y es lo que retomará Las Nieves de Avalon, etcétera, etcétera, toda esa especie de revisión feminista del mito artúrico que va a haber en los 80, 90 y hasta nuestros días, ¿no? Varias cositas. Una, que tenemos, acaba de entrar tarde como Perceval, pero enorme protagonismo también como Perceval, Silviano Carrasco. Estaba en un quest buscando una cosa, hasta que la he encontrado no he podido llegar. Sí, ahora nos traerás a la mesa una cabeza de gigante o una cosa de esta. Sí. Y en segundo lugar, pues estamos hablando de los personajes. Yo querría ya empezar aquí un pedido a comentar algo formal, que es la increíble estructura narrativa del protagonista en Excalibur, en el cual, como bien ha dicho Antonio, tú dices, ¿quién es el protagonista de esta película? Es Uther, pero al principio Uther es el centro de la película. Es que todo gira en torno a Uther más que en Merlín. Uther desaparece inmediatamente, como tiene que desaparecer, y entonces entra Arturo. Pero evidentemente dices, bueno, vale, es que aquí el impulsor es Merlín. Merlín es un testigo, es un narrador testigo, es, como has dicho, es además una personalidad enormemente extraña. Y hay una especie de simbiosis entre Merlín y Arturo, como lo había visto conocer, dentro de un juego de actantes, digamos, reimesiano, donde
digamos, dice, vale, pues la pareja, estas son los protagonistas. Y de repente, Arturo y Merlín desaparecen y nos centramos solo durante muchísimo tiempo en Lancelot y en Ginebra. Y no es estas cosas que, bueno, es que, claro, las subtramas ocupan su espacio. No. Es que Arturo pasa a ser un personaje secundario y Merlín pasa a ser un personaje secundario durante muchísimo metraje. Y en un momento dado, Lancelot se larga, Merlín, segundo punto de giro de la película, desaparece porque es eliminado y Arturo es un mero mueble que está ahí, como comentáis en el programa de Mallory, se convierte en una especie de rey en el trono aquí que no hace nada. Y el protagonista es Percival, de repente, que le ha sido construyendo magníficamente narrativamente durante la trama. Entonces, lo que tenemos aquí es un juego de focalizaciones rarísimo, que yo no sé si hay muchos precedentes en una película de solo 2 horas y 20 en la historia del cine. Yo no recuerdo, en serie de televisión sí, más o menos, pero en cine yo no recuerdo un juego de protagonistas tan complicado. Eso es un paso de relevos. Fernando, es la amenaza fantasma. Ahí te lo dejo. ¿Quién es el protagonista de la amenaza fantasma? ¿Es Qui-Gon Jinn? ¿Es Obi-Wan? Es el gran reivindicador de esa película. Así que de hecho yo propongo dejar de hablar de Excalibur y hablar de la amenaza fantasma. Gracias por... Venga, pues ahora pasamos ya directamente. No, pero eso sí, de protagonista coral, ¿no? Ahí, claro, lo que habíamos visto es cómo la materia inicial es un poco así, porque la materia inicial va pasando de un personaje a otro, etcétera. Es la manera en que se construyó la literatura artúrica medieval, pero él le da una coherencia psicológica, que es lo que más mola de esto. Es decir, que en el fondo lo que él ha desbrozado muy bien y por eso ha aglutinado ciertos personajes, se ha deshecho de otros y tal y cual, pero realmente lo que consigue hacer es una serie de oposiciones y de situaciones dramáticas brutales. Lo del triángulo es el triángulo erótico, etcétera, etcétera, pero una serie de triángulos, porque hay los dobles y hay los triángulos. El triángulo de Uther con la Igraine y el duque Tintagel. El duque Cornualles, sí. Claro, y el duque, pero también el triángulo precisamente de Uther y Morgana, o sea, lo que luego va a ser como la venganza ante los Pendragon, ¿no? O sea, el lado dinástico, etcétera, etcétera. Entonces, realmente lo que vemos emerger, yo creo que Martin también, un absoluto fan de Excalibur, ha aprendido mucho de cómo hicieron el guión. De cómo no ser fiel a un protagonista o a una focalización. Es decir, yo tengo una historia de contar que va más allá de las personas que forman parte de la historia. Claro. En el cual yo me pregunto si lo que hay en esta película, y voy diciendo unos temas principales, en mis clases, chicos, digo siempre que no digáis estas cosas, no hay tema principal, pero bueno, como estoy en la clase lo voy a decir, que es la caballería. O sea, tú ves un poquito cómo se crea el código de caballería, cómo se sigue y cómo va teniendo sus problemas. Lo que estás haciendo es como un poquito ver Uther, Arturo, Lancelot, Percival, y luego diríamos que otra vez Lancelot y Arturo, el mostrar qué es la caballería y qué problemas conlleva ser un caballero. Y perdón por llegar tarde, a lo mejor lo habéis mencionado ya. Sí, no, pero o sea, habéis mencionado la hipótesis de que el protagonista de la película es lo que da el título de la película, es Excalibur, que es la continuidad del principio al final. Vale, ya está. No, la espada es uno de los 4 protagonistas principales, pero lo que sí es, o sea, yo creo que en relación con lo que has dicho, Fernando, que es así y aparece en un momento central donde hay ese debate sobre qué es la caballería, que era el gran debate de la literatura artúrica también, pero aparte, o sea, y se sobrepone a eso el tema del destino y la tragedia. O sea, lo que está claro es que hay una estructura totalmente trágica, las referencias a Wagner están ahí para ponérnoslo muy claro, y lo que es flipante, y es lo que a mí me alucina en la película, es esta sensación de la fuerza del destino. O sea, porque Merlín es lo que encarna, en el fondo él es el mago, artífice, etcétera, pero él en el fondo es simplemente una especie de mensajero del destino, ¿no? Y con esa tragedia, cuando le dice a Morgana, cuando está en la iniciación y tal y cual, y le pregunta si es capaz de soportar el saber lo que va a pasar en realidad, ¿no? Porque es una situación totalmente trágica y una vez más ahí lo que está fusionando es el concepto trágico de los griegos con esta especie de tragedia medieval que estaba presente ya en el texto original de la muerte de Arturo. Pero es maravilloso, Merlín, porque es genial un tío omnisciente como Merlín que está sorprendiéndose cada 2 por 3. Sí. ¿Pero qué pasa ahora? ¡Oh! Pero Arturo, ¿por qué vas a hacer eso? ¡Oh! Y ahora mira, pero, ¡oh!
Pero además porque le sorprenden yo creo que le sorprenden las decisiones de los propios seres humanos. Es decir, su primera sorpresa es con Uther, cuando la ha convertido en rey, dice, pero ¿cómo puede ser que vayas a tirar todo esto por echar un polvo con esta mujer? O sea, es increíble. O sea, no me lo creo. O luego, por ejemplo, en la escena está brutal cuando Uries nombra caballero a Arturo, igual. Es que decir, ¿pero qué haces? O sea, ¿cómo puedes? O sea, ¿qué estás haciendo? Has ganado ya y le estás dando tu espada. O sea, te va a matar. Y es lo que dices tú, que pese a ser omnisciente y pese a que el destino es lo que es, y se supone que está escrito, y él mismo es esclavo de su destino porque sabe que no va a poder escapar, incluso sabiendo que Morgana le va a traicionar, pero aún así eso, o sufre esas pequeñas sorpresas que le dejan totalmente descolocado. Es una pequeña humanización de un personaje no humanizable. Sí. Una de mis escenas favoritas es cuando le preguntan cuál es la mayor virtud que puede poseer un caballero. Y a sabiendas de que la valía responde la verdad, porque la cristaliza el resto de las virtudes. Y claro, es decir, lo que está aludiendo obviamente es a lo que está pasando tras la puerta con Lancelot y Ginebra, ¿no? Y pues es como dice Alberto, ¿no? El factor humano siempre se le escapa a su control, ¿no? Y sí, es como los humanos escapan al destino en pequeñas dosis, aunque el destino les atrapa al final, pero los humanos tienen siempre pequeños momentos en que van escapando del destino. Y es verdad que Merlín tiene esa idea del papel, de lo escrito, lo ya escrito, y cómo entramos y salimos de lo ya escrito y conseguimos, digamos, romper con él y volver a él. Es un poco Doctor Manhattan, ¿no? De Merlín. Sí. O sea, Mira, que ve todo el tiempo, ¿no? Lo ve de una manera no lineal, sino lo ve en todos sus momentos. También las acciones le enturbian la visión. Sí, y hay una relación también muy interesante con Gandalf múltiple, ¿no? Porque evidentemente Gandalf es un personaje merliniano cuando Tolkien lo crea, pero al mismo tiempo Burman ha estado trabajando años sobre el guión y hay como un feedback, ¿no? O sea, yo creo que hay el Gandalf, lo que Tolkien hace de Merlín, eso como Burman lo reinyecta en Merlín. Y en el fondo, el personaje de Merlín aquí a mí me parece incluso más interesante, aunque nos encanta obviamente Gandalf, pero lo hace incluso más interesante, más paradójico. También hay una dimensión que eso sí que lo aportó el actor Williamson maravilloso, y es la ambivalencia entre el fool, ¿no? el tonto, y el sabio, ¿no? Y este rollo de pasar de un rollo un poco clown por momentos a un rollo de sabio, de iniciado, de iniciador, etcétera, también funciona, o sea, le da muchísima complejidad. Y lo que es muy bonito también en Excalibur, a todos los niveles, hablábamos del cinema verité y tal, es que realmente da una sensación de que estos personajes viven, lo cual es dificilísimo, porque claro, estás hablando de personajes con mogollón de siglos de historia, muy panteonizados, muy canonizados, muy tal, y tal, muy esculturales, muy el gran caballero, tal y cual, y de repente parece que estás viendo a unos personajes, pero totalmente de carne y hueso. O sea. Te voy a decir una cosilla. Ahora que estaba, mientras hablábamos y eso, he hecho una cosa que tenía que haber hecho antes, que es los académicos no hacemos estas cosas, que es que miro Wikipedia. A ver qué decía de Excalibur. Si no, nos vamos a buscar sitios sesudos y se te olvida Wikipedia. Y dice que una gran influencia de Burman para esta película fueron los caballeros de la mesa cuadrada. Y es verdad que yo me acuerdo ayer viendo la peli y dije, joder, ¿cómo he imitado los que no me se cuadrada cuando han imitado Excalibur? Sin darme cuenta de que era anterior. Y es verdad que una cosa que hace Burman interesante es que no puede poner humor a ninguno de los protagonistas. Tú no puedes poner humorístico ni a Lancelot, ni a Percival, ni a Ginebra, ni a Arturo. No puedes ponerles humorísticos. Y lo que está haciendo ahí es meterte una cierta descarga de tanta majestuosidad, de tanta épica, meterla en el personaje de Merlín. Y meterle, digamos, realmente está humanizando ese entorno. Y luego, respecto a la cotidianidad que decías, es muy interesante ciertos momentos que mete pequeñas píldoras. Es una película muy calculada matemáticamente. Viéndola otra vez estos días, por ejemplo, hay un momento en que bajan Morgana y Ginebra charlando por unas escaleras, que yo no recordaba. Sí. Cotidianamente, Morgana y Ginebra. Sí. Que claro, coño, si es la cuñada. Sí. Me explico. Y van charlando, o cuando está Perceval interactuando en la corte de Camelot, en una cotidianidad absurda, porque es imposible que esa cotidianidad sea así, lleno de físicos, astrónomos, de magos, de carniceros al mismo tiempo, un mercado, de una manera completamente que te paras a un par de momentos. Esa cotidianidad es irreal.
Pero se va a decir un par de momentos cuando es aprendiz, Fernando. Cuando llega y dice, ¿quién me proporcionará mi espada y mi armadura? Dice, chaval, los cazos y las sartenes serán a la cocina, sí. Eso. Pero es que, fíjate que dices, es que esta cotidianidad no podía ser la Edad Media, es absurda. No, pero en el mito del rey Arturo sí es la cotidianidad del rey Arturo. Es que en el mito del rey Arturo la cotidianidad es que están los astrónomos en el mercado y mirando las estrellas y haciendo hechizos. Bueno, pero es que Burman también lo deja claro. Él no quiere él no quiere contar una historia histórica, no quiere contar los elementos basándose si es un personaje medieval, es un personaje romano. No, él quiere contar la historia del mito. Entonces, le da igual lo que parezca eso visualmente, porque yo conozco mucha gente que no, es que Excalibur no puede ser porque estas armaduras no tienen sentido, son irreales, no me lo creo, pero claro, es que no te está contando. No te has enterado de nada. No te has enterado de nada. Pero si no se quitan la armadura en toda la película, si esa gente no puede follar. Se quitan la armadura. Claro. Es lo que mola mucho. Y cuando se quitan la armadura para follar, la joden, como Lancelot. Entonces, y pensemos que son armaduras renacentistas, no son armaduras medievales. Con lo cual es una cosa muy bonita que está recordándonos. Mallory está ya empezando, ya está entrando casi en el Renacimiento. Y el gran mito artúrico también se desarrolla mucho también en el Renacimiento. Y tenemos la Edad Media y el Renacimiento. Armaduras renacentistas en un mundo medieval. Sí, y dices, ¿esto es posible? Sí. Es que esto es el mito de Mallory. Esto es el mito, la materia artúrica. No, y son casi no protagonistas, pero son un elemento esencial las armaduras. Van cambiando, de hecho, las armaduras artúricas cuando se consigue esa especie de florecer, de renacer de la caballería, pues son resplandecientes, blancas, etcétera. Cuando estamos al principio en una época barbárica del padre y al final, cuando es la barbarie del final, pues ya son armaduras súper chungas, un poco Mad Max, de hecho, ¿no? Sí, y con yelmos de animales, representando animales salvajes, lobos, jabalíes y demás. Eso es una parte de la producción de la peli que es flipante también, porque es constante. Y ese mundo de metal, ¿no? Y de sangre y metal, que de hecho... Ese Camelot, al menos de Camelot de metal. Sí. Y que retomará Verhoeven en una de las grandes pelis medievales. Los Señores del Acero. Cojonuda película. Sí. Y curioso, y bueno, y también Acero en la calva de Merlín, que es absolutamente flipante. O sea, que dices, hostia, un pequeño detalle que consigue la desfamiliarización en el sentido de los formalistas rusos, ¿no? O sea, realmente aparece Merlín con un casco raro en la cabeza y ya, y el tío con toda la seriedad del mundo, que es, porque podría haber sido un rollo kitsch, que es lo que se le fue un poco la mano en Zardoz. En la de ciencia ficción con Sean Connery, que ahí caía un poco ya en el kitsch extravagante y tal. Pero aquí funciona perfectamente el tío, con toda la seguridad del mundo, tengo un casco en la cabeza y ¿qué pasa? O sea, y de hecho no sé muy bien si es una simbiosis, si es una cosa... Hay un juego muy bonito que pido a los oyentes que si vuelven a ver la peli se fijen en dos detalles. Uno, al principio, luego ocurre varias veces en la película, pero sobre todo se ve mucho más al principio. Ya digo, ocurre luego con la lucha con Lancelot, vuelve a ocurrir, etcétera, que es que los reflejos extrañísimos antinaturales verdes en las armaduras de metal de las hojas. Que coincide con la magia de Excalibur generalmente. Sí, es importantísimo. Es una especie de rollo mágico, extraño, que casi parece forzado, donde lo natural y antinatural están metidos de cierta manera. Y luego también esas armaduras sirven para resaltar, por ejemplo, la sangre. La escena en la que va herido a luchar con Gawain, en el duelo este terrible, en el que tiene que defender el honor de Ginebra, y ves el rojo, ese rojo también falsísimo. Yo recuerdo el rojo de la sangre de Excalibur, que es un rojo brillante, que no es el color de la sangre, pero está forzadísimo para crear también esa idea un poquito antinatural. Y cómo están todo el rato esas armaduras, como ha dicho bien Antonio, están contándote cosas, las armaduras, todo el rato. La interacción del que estén, el sonido, ¿recordáis? A lata, la película suena o a Wagner o a lata. Clan, 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 y de repente el Carmina Burana, no de Wagner, pero Lohengrin y todo eso. No, y bueno, y luego otra dimensión de Merlín que es esencial es todo el tema precisamente la relación con el paganismo, el paso del paganismo, que es una de las cosas que Burman en entrevistas dijo que le interesaba, ¿no? El ocaso del paganismo y
la complejidad del paso del paganismo al mundo de los hombres, ¿no? Del mundo de los dioses al mundo de los hombres con todas sus imperfecciones y el rollo Nietzsche, ¿no? De humano, demasiado humano, y que está perfectamente relacionado con toda la película, ¿no? Porque por una parte Excalibur pues fue forjada en esa edad de oro donde todo comunicaba y la naturaleza holística, ese mito romántico de la naturaleza, ¿no? Del bosque primigenio, etcétera, etcétera, la armonía perdida, ¿no? Y también el hecho de elegíaco y melancólico de que Merlín sabe que su tiempo ya ha acabado y que tiene que dar paso, con lo cual también le da una gran profundidad trágica a él mismo, porque él es mensajero y con unos momentos que son, para mí hay pequeñas como apuntes hacia el infinito dentro de la película que son maravillosos, igual que hay al final en el famoso monólogo del final de Blade Runner, etcétera. De repente una perspectiva se abre totalmente distinta y dices, hostia, cuando Merlín dice hay otros mundos, yo en este tengo que desaparecer. Flipante, o sea, de repente estás ahí como, hostia, estás como en otra historia, ¿sabes? De repente se abre ahí. Es una película muy de los 80, recuerdo Watchmen y todo esto, de enorme cantidad de niveles, tanto temáticos conceptuales como formales. Es que tú empiezas a meter la pala en Excalibur y es que no paras. Es que yo no sé cómo este hombre... O sea, el storyboard, no es solo que me parezca ver el storyboard, me gustaría a él verle haciendo el storyboard de esta peli. Porque la cantidad de... O sea, hay una cosa que no se has fijado. En la película, por ejemplo, juega mucho con la profundidad de campo. Siempre, en la profundidad de campo, para los que no saben fotografía, se trata de que consigas, depende de si hay foco lejos de la persona que tienes enfocada en primer plano o no tienes foco. Está desenfocado y eso lo haces con un gran angular. Necesitas muchísima luz para que esté enfocado el primer término y el último. Bueno, pues si alguien se fija, es una pasada cómo juega con eso a lo largo de toda la película. ¿Qué es lo que hace con eso? Crear niveles. Hay un nivel siempre en primer plano y otro detrás. Ocurre, por ejemplo, cuando meten el cadáver del duque de Cornualles y al fondo está Morgana. O cuando están hablando de Merlín y va entrando en foco, cuando saca la espada de la piedra, va entrando en foco Merlín. Y es muy normal también que lo que está enfocado fuera esté por encima, en la línea de horizonte, sobre el primer plano. Ejemplo, está hablando de repente Arturo y Morgana está detrás elevada. O está hablando Morgana y detrás está Merlín elevado. Hace muchísimo esos juegos. Esos juegos son muy complicados de rodar. Hay muchísimos planos muy difíciles de rodar que valen mucho dinero y que necesitan mucha coreografía previa. El rodaje he visto que duró 26 semanas. Ese rodaje debe ser un infierno. El paso de las estaciones, que es esencial en la película, porque es totalmente simbólico, una vez más. ¿Cómo haces eso? Sin CGI. Sí, no, y es que el tío, para las elipsis y tal, rodó realmente a 1 año de intervalo. O sea, la misma escena, cuando pasamos varios años hacia adelante, que fue una idea de Pallenberg inicial muy buena para condensar, que es un poco el equivalente narrativo de los screens estos famosos de Star Wars, ¿no? Del barrido de la pantalla para pasar a otro sitio. Pero este es el elipsis para saltar en el tiempo que era necesario para contar una historia que es la vida entera de Arturo. Luego hablamos, si queréis, hablamos del montaje, porque el montaje también es increíble. No sé quién era el montador, pero es una pasada. Si queréis, luego hablamos un poquito más despacio, porque lo de las elipsis del montaje es que no usa ningún recurso de los habituales. O sea, hace algunos fundidos encadenados, pero se hace de un punto de vista muy simbólico, pero no hacen ni cortinillas, ni hacen panorámicas traveling, ni ponen un elemento que envejezca. Es que te mete a capón. Es que tú la elipsis te mete a capón. Estás en ese espacio y el siguiente estás en el mismo espacio con la gente vestida muy parecida y notas que ha pasado el tiempo porque hay un cambio de ritmo de los actores. Pero eso ya lo hacía. Están todos tensos y de repente están cotidianos. O eso se ve mucho en La quemarropa, se ve mucho. La quemarropa igual, es una historia realmente muy larga en el tiempo, pero la película no es especialmente larga. Y lo que hace precisamente es eso, tienes unos cortes brutales que te das cuenta realmente que ha pasado el tiempo, pues por cómo están desenvolviéndose los personajes, o a lo mejor algún cambio físico de ellos, etcétera, pero que no hay ningún tipo de transición ni aclaración, sino es pin. Y pasamos a lo siguiente. De hecho, la teoría de quemarropa, la teoría típica de quemarropa es que es todo... Sí, que está muerto. Es Borges, ¿no? O sea, que es la agonía del tío, está muriendo y está imaginando toda esta búsqueda, ¿no? O sea, que es algo que funciona muy bien en su
en su manera de ver. El tío, he verificado, realmente el montador es John Merritt y la verdad es que no fue nada famoso, por desgracia. Pues sí. Había estado en Zardoz y luego en El Exorcista 2 y en Excalibur. Y bueno, y ha hecho otras cosas, pero la verdad, no muchas así que vea yo Pues rápidamente. es una maravilla. Por ejemplo, el lodo mágico, como se hace del mismo modo, sin ningún tipo de transición. Recuerdo cuando va Arturo buscando a Merlín, nada más sacar la espada de la piedra, y Merlín está como medio andando, el otro está corriendo. Por cierto, pequeña chorrada. Si miráis la escena en que Merlín busca con la espada en la mano, Arturo busca a Merlín, es un plano súper parecido, por no decir idéntico, a cuando van en el mismo tipo de bosque Los Caballeros del Trono de Sangre en la película de Kurosawa. Es el mismo traveling en coche o muy rápido, corriendo a la vez. He visto varias cosas de Kurosawa en la peli. Bueno, pues cuando va corriendo, de repente se encuentra Merlín tumbado en un árbol y ves el paso del tiempo, no solo porque esté tumbado, sino porque hay una cacerola hirviendo. Y ipso facto cambia del día a la noche. Y de ahí no está pasando casi tiempo, son elipsis en un tiempo extraño. ¿Qué te está metiendo ahí? Te está metiendo caos. El caos de la existencia, el caos de nuestras referencias temporales y espaciales, y lo que hace es a modo de cortes radicales. Y el inconsciente, porque es una película muy junguiana, Sí, de manera muchísimo. autoproclamada, y de hecho ese paso con las serpientes, los reptiles y tal, donde estamos en el corazón del dragón, que es una especie de imagen cósmica en la película, ¿no? El dragón está como que es todo el dragón, El Excalibur dragón es la hostia. del dragón, que es lo que Arturo descubre y es cuando Merlín se ilusiona mucho porque dice, jo, te has enterado rápido, ¿sabes? O sea, como que este tío las pilla pronto y tal. Y es la iniciación, ¿no? Ese momento de iniciación y es la sombra, que es lo de Yoda Ahí va yo. Que mucha gente piensa que tal, pero no, Excalibur es anterior al Imperio Contraataca. Es decir, ¿qué está fusilando qué? Pues el Imperio Contraataca está fusilando Excalibur. Bueno, de hecho el dragón es muy la fuerza, ¿no? De Star Wars. Sí. Y ese paso iniciático en Jung que hay que pasar por la sombra para conseguir el proceso de evolución, de integración del yo, ¿no? Y que no puedes llegar a ser tú mismo sin haber pasado por tu sombra. Y de hecho, y otro elemento de Star Wars total, que es la lucha de Lancelot consigo mismo, cuando lucha contra él mismo y contra la armadura vacía, que es también el rito iniciático de Luke, ¿no? Y lo que sí, la cinematografía, así como el montaje no fue alguien muy famoso, pero fijaos que la cinematografía es de Alex Thompson, y Alex Thompson es el que hizo, entre otros, Legend, de Ridley Scott, la fantasy de Ridley Scott, Laberinto, Alien 3, El Año del Dragón de Michael Cimino, varias películas con Nicholas Roeg, otro personaje mítico de El hombre que cayó a la tierra, etcétera, etcétera, del nuevo Hollywood. O sea que con la cinematografía sí que está claro que estamos ante un... Pero que es un tío enormemente ecléctico también, es decir, cambia el tipo de fotografía enormemente, no es como Storaro o como, ¿cómo se llama este? Almendros, que distingue su fotografía viendo la película, dice, esta es la fotografía de este tío. No, este tío, las películas que has citado, es que es un cambio radical. Legend y Excalibur se parecen más, pero el resto es un cambio radical Alien 3. de tipo de película. Alien 3. O no, Laberinto. Es que la fotografía de Laberinto no se parece en nada a la de Excalibur. Y ahí pues es una de las cosas que comentábamos fuera de onda, que es maravillosa de Excalibur, ¿no? Que es que claro, es totalmente analógica y lo que consigue, o sea, cómo consigue realizar el espacio. Por supuesto son espacios, pues como lo hará Peter Jackson, ¿no? Con Nueva Zelanda, son espacios encantadores, ¿no? O sea, estos bosques ahí primigenios, etcétera, que te da la sensación casi de oler. Es muy fuerte la peli en ese sentido. O sea, tiene la una cosita, porque lo tenía en la cabeza, pero quería confirmar antes de decirlo y lo he mirado y si era así. Todo lo que estés hablando de la cinematografía, etcétera, etcétera, resulta que que lo acabó Alex Thompson no es el que empezó a hacer la fotografía en Excalibur, porque el tío tuvo una crisis nerviosa. O sea, el original es verdad. Se puso a rodarlo y debe ser que cuando le pasaba los resultados a Burman le mandaba a tomar por culo o no estaba de acuerdo con lo que veía
y el tío tuvo una crisis y lo abandonó y tuvo que venir Alex Thompson a resolver la papeleta. Creo que es porque era muy exigente, precisamente. Sí, no, aparte de lo que como fuera Burman, es que lo que decía Fernando, es que lo que tú ves en pantalla no es fácil. O sea, ya simplemente el juego que tienes con las luces de estas que metieron de gel verde, los cambios que hay, porque aparte es lo que hemos dicho desde un principio, esto está rodado en el 81, no tienes el rollo de efectos especiales que hay ahora mismo de poder jugar con las luces, poder jugar con los efectos, sino que está rodado como está rodado. Y además en un sitio como Irlanda, que aunque le vino bien a la película, decía que fue un infierno porque estaba lloviendo prácticamente el 90% de los días. Eso es evidente. No me diga que necesitas luz. Claro, entonces en ese aspecto tuvo que ser un desastre. Entonces entiendo que ese rodaje tuvo que ser infernal. O sea, pero mira, infernal. Si me permites, hay un plano que os envié por WhatsApp preparando este programa, que es muy interesante, que se ve la muralla, ¿no? El de la muralla, que es un punto de vista de Ginebra, y está en el tercio derecho está Ginebra de espaldas. En la esquina inferior izquierda están los caballeros peleando a caballo, coreografiados. En el centro inferior hay unos caballeros que están yendo hacia Arturo. En el centro superior está Arturo subiendo la muralla peleando. A la izquierda están los árboles tapando la luz, creando una sombra. Todo eso, si cualquiera que sepa un poco de rodaje de cine, meter la cámara ahí, y eso tienes que coreografiarlo bien. Y arriba, esquina superior derecha, está, centro derecho, está el fuego de las almenas. De toda la parte de atrezo, de utillaje, de equipo de producción, etcétera. Todo eso hay que coreografiarlo a la vez para un único plano y todo en foco. Todo en foco significa que estás hablando con un gran angular y que tienes que tener una luz enorme. Es decir, eso no sé cuándo empezar a ensayarlo, a rodarlo, con los costes de aquella época, para hacer un solo plano para que Ginebra sea el centro de todo. Y por cierto, lo que se llama también de composición de plano, todos los centros de atención del plano están ocupados en ese plano. Es una cosa que es lo que decía Alberto. O sea, al director de fotografía, al ayudante de cámara, que es el que lleva el foco, y al cámara, debían volverles locos. Diciendo Burman. Cuando yo me imagino diciendo, vamos a rodar este plano, y todo el mundo diciendo, tú estás pirado. No, y de hecho, pero eso ahí es donde es interesante lo que hacía Alberto con sus diaporamas, ¿no? Porque reconstruiste esa escena. Y yo creo que es flipante que precisamente la sensación que te da la película de estar inmerso en la historia y en la acción, etcétera, etcétera, y de poder reconstruir ese mundo prácticamente de encontrar. O sea, tú sabes cuál es el ala del castillo en el que están rodeando el castillo por el otro lado. O sea, tienes una percepción, una inteligencia de la acción que es lo propio del gran cine de acción. ¿Y cómo hicisteis, Alberto, para hacer esa...? Pues, a ver, la hice con mi amigo Jero, que somos dos flipados de la película Excalibur, de hecho es mi película preferida, y al final lo que dices tú es que estamos hablando de un momento, yo creo que tiraría de cinta de VHS, no sé siquiera si habría DVD, para parar la imagen también, pero es cierto lo que comentáis de que consiguen crear una fisicalidad absoluta de todo lo que te rodea. Entonces eres perfectamente capaz de localizarte en dónde estás. O sea, sabes perfectamente cómo es el castillo, por dónde se están moviendo y eres perfectamente capaz de representarlo. De hecho, cómo narra la acción, porque nosotros el diorama más grande que hicimos fue esta escena que comentamos del asalto al castillo, con toda la muralla, un diorama enorme. El tamaño te permitía incluso representar diferentes escenas en todo ese diorama. Porque claro, nosotros por un lado representamos cuando está en medio de la lucha a Arturo y luego al final cuando es nombrado caballero por Uries, una vez los derrota en batalla. Entonces, de hecho, la narrativa que tiene la propia película te permite jugar con eso, porque es un poco cuando te estás leyendo un cómic, que creo que le llaman el efecto de Luca, que tú ves cómo el fondo es el mismo, ya sea una escalera, ya sea una gran habitación, y tú ves cómo el personaje en diferentes viñetas se va desplazando, aunque el fondo sigue siendo el mismo, lo que es cortado por esas viñetas. Entonces, realmente, Burman te está narrando casi ese asalto de esa manera. Es decir, tú en cada momento, de alguna manera, te sitúas mentalmente o físicamente en ese lugar y lo único que ves o te imaginas es a los personajes moviéndose a lo largo de ello. Entonces, en ningún momento dado te pierdes, que de hecho yo creo que es uno de los grandes problemas del cine actual en las películas de acción, o por lo menos yo lo tengo, es que hay un momento dado que no soy capaz de situarme. O sea, no sé dónde están los personajes, de dónde a dónde han pasado, qué es lo que están haciendo y cómo han llegado a ese momento. Y sin embargo, tú en esa escena, siendo tan larga como es, y estando envueltos, yo qué sé, 20, 30, 50 tíos, y aún así eres perfectamente consciente de dónde ha empezado Arturo, dónde acaba,
los tíos que están yendo a por él, de dónde han salido, y o sea, me parece maravilloso cómo está rodado. Es que hay una cosa que es que yo no sé si imagino sería rodándose toda vez con plano general e insertos, o sea, un plano máster, insertos, pero es verdad que hay una ausencia de planos generales. Yo recuerdo mucho cuando vi La Pasión de Mel Gibson, que es un tío que manejaba muy bien los planos generales en Braveheart, no hay planos generales, no te sitúas. Y esto lo hace mucho, yo creo que hay un gran problema con Gladiator, la película de Ridley Scott, que es el que, digamos, empieza a hacer este tipo de peleas, de luchas, de batallas súper entrecortadas por montaje, con la idea de crear caos, en el cual el único caos que tienes es en tu mente, porque no te enteras de lo que está pasando, que Michael Bay le pasa muchísimo en muchas películas que dices, bueno, es muy movido, etcétera, pero es que no me entero de dónde están los personajes. Y en cambio son planos muy difíciles de rodar. O sea, tú para estas peleas necesitas planos generales, lo que he hecho, muy, muy coreografiados, con mucho tiempo de ensayo, mucho dinero, pero sobre todo que te pueden crear muchos problemas. Tienes que tener un ayudante de dirección muy bueno, que tenga muy buena sintonía con todo el equipo, los actores, la producción. Hoy en día, el formato televisivo te invita a no hacer eso, porque evidentemente los planos de Excalibur vistos en pantalla grande, el plano del puente, con Arturo de negro a caballo, la primera vez que aparece Lancelot de blanco o de metal, que parece blanco, y todo el bosque, etcétera, eso en televisión, pues hombre, es una maravilla. La televisión ha atendido también a planos más cortos. Eso, bueno, no es una cosa que descubra yo, es una cosa que se ha hablado muchísimo. Entonces, ¿qué ocurre? Yo creo que los realizadores de hoy ya no ruedan de ese modo porque además también entienden que tú no vas a estar pendiente de la pantalla. En el fondo tampoco te importa dónde están o dejan de estar porque te vas, vienes, etc. Esos son tipo de películas como Apocalypse Now, donde la idea es que tú cojas un ritmo de visión, que es por lo que luego en el diorama sabes representarlo o por lo que tú ves un plano, y lo que decían antes, el montaje interno del plano. El montaje interno es el que el movimiento de actores no depende del corte de cámara, de que tú cortas aquí y tomas en otro lado, sino que se mueven dentro de la cámara, están moviéndose porque tú no vas a perder la mirada del monitor, de la pantalla. Y también, sí, y la fuerza de Burman en la película y de los directores del nuevo Hollywood es que fueron los últimos clásicos, o sea, en realidad eran fordianos, era gente que tenía esa visión de lo que era el cine. Y claro, lo que es flipante es, por una parte, esa fisicalidad, por otra parte, el interés narrativo dentro de la acción, porque en el fondo lo que estás viendo es Arturo de una manera muy curiosa, porque no es el rollo de superhéroe, ni el rollo de las pelis de capa y espada, donde el tío está resolviendo. El tío lo está haciendo como un poco de manera... ves cómo pasa de una iniciación, en el fondo ves que empieza subiéndose a la escalera y tal y cual, pues de una manera un poco ramplona y un poquito como una especie de broma que está haciendo con Merlín para tumbar el S, y poco a poco se convierte en el caballero que está salvando Entonces hay eso, hay Ginebra que se está enamorando de él viéndole. Y luego culmina con la otra escena que cogisteis en el diorama, que es una de las escenas que te pone los pelos de punta en Excalibur, y hay muchas, gracias a la música, por supuesto, que es... Hay muchas, pero de todas las que hay muchísimas, incluso la propia muerte de Arturo, para mí es mi favorita. La de ese juramento... Es flipante. Es increíble. Es maravilloso porque realmente, bueno, es que todos los momentos de la música del tema de Excalibur son increíbles, que creo que es de la muerte de Sigfrido, un extracto de la muerte de Sigfrido, lo que a mí me enloqueció en cuanto empezó la película y en cuanto la vi. Y de hecho me volvió a enloquecer cuando empieza El Señor de los Anillos y empieza el tema del Señor de los Anillos, que es en gran parte una reescritura de este tema, ¿no? Y es que hay algo en esa música que realmente te va directamente a... Bueno, pero no solo porque al final siempre se da mucha relevancia a Carl Orff por el Carmina Burana o a Wagner por el tema de los nivelungos, pero a mí el score que tiene Trevor Jones me sigue pareciendo la hostia, ¿eh? No, o sea, las canciones, porque por ejemplo la escena del principio cuando Uther sacrifica el reino por Igraine, o sea, a mí me parece de una carnalidad y una brutalidad enorme. O sea, ver a todos los caballeros golpeando rítmicamente las jarras de cerveza. La música, que es esa música de baile totalmente enloquecida, porque se va acelerando, pim, pam, pim, pam. Ella va bailando, o sea, me parece algo demencial. O sea, ¿cómo está rodado eso, eh? Y el loop que escoge dentro de Wagner es flipante, porque eso es lo que mola realmente, porque es como una especie de rollo que queda ahí en suspenso
y que para mí es realmente lo de la estética romántica de lo sublime. Porque luego cuando escuchas a Wagner, pues luego ya empieza el rollo Wagner, ¿no? Como que tal, cual y cual. Y entonces ya se hace como muy sobrecargado y tal, pero solo ese loop... Coge los leitmotivs de Wagner, sí. consiguiendo Trevor Jones una cosa enorme, que es que te da la sensación de que Wagner escribió la banda sonora de Excalibur por encargo. O sea, de verdad que parece que Wagner hizo la banda sonora de Excalibur, porque a mí me cuesta ya escuchar a muchos nos cuesta escuchar esas melodías y no asociarlas con la película, asociarlas realmente con la ópera. No, y por otra parte, crea también un juego de intertextualidad brutal, porque claro, de repente la muerte de Arturo es la muerte de Sigfrido, pero también Tristán e Isolda, que quita de Malory, porque hubiera sido realmente una reduplicación absurda dentro de la concentración psicológica, pues claro, de repente Lancelot y Ginebra son Tristán y Isolda. O sea, que la selección no es solo porque es una música que va perfectamente con la acción, etcétera, sino porque además crea otros niveles. Y cuando aparece el Carmina Burana de Karl Orff o Fortuna, es el destino, o sea, es el canto del destino. Entonces, claro, los caballeros están yendo a la guerra y están yendo a la muerte, ¿no? Entonces, todo eso hay una inteligencia absoluta dentro de la película. O sea, lo que está claro es que consigue aunar, que es lo difícil, ¿no? Una película muy cerebral y totalmente visceral. O sea, y eso, pues claro, efectivamente. Maestro. Hay una cosa también muy chula, que es que todo esto también lo hace mucho con una complicidad de un espectador inteligente. Y como siempre digo, el espectador inteligente es cualquiera, ¿eh? O sea, es no insultar la inteligencia del espectador, que a mí a veces no importa que me insulten, pero también me gusta que me celebren el que yo me fijo. No sé si recordáis la elipsis de la tradición de Uther. Están en el banquete y de repente Uther mira a Eglaine un poquito raro. Y los siguientes son Ariete contra una puerta. Sí. No, bueno, no, es Uther y luego tú has construido todo lo que ha ocurrido el duque de Cornualles, el duque de Cornualles mete un grito, porque él se cosca, mete un grito y es lo que dices tú, ella corte y ostiones. Y Ariete. Es brutal. Y la violencia del deseo, que es una maravilla, porque el tío la ve y es fulgurante y dice, necesito a esa tía. O sea, y eso es algo muy medieval, porque es verdad, es algo que sorprende mucho en los textos medievales, donde de repente un tío va y decapita a otro. Y es como la urgencia, o sea, es la urgencia absoluta, ¿no? Del deseo. Entonces, claro, comparado con la sociedad mucho más burguesa y tal y cual de autocontrol descrita por Norbert Elias y otros sociólogos, pues claro, esto es de repente, no, yo esta tía me la tengo que follar, sea como sea y caiga quien caiga. O sea, y eso le da una fuerza a la peli desde el principio, que empieza pues como, pues ya ves toda la trama trágica también de lo que va a ocurrir. Ves toda esa especie de rollo también extraño entre el orgasmo, la muerte, pero antes ya el grito del tío. O sea, hay elementos como muy, muy, muy fuertes cuando uno lo vuelve a ver y en general el encadenamiento narrativo, pero profundo, digamos, lo que es la narración también de lo que es el subfondo del psicológico de las motivaciones, pasiones, etcétera, es flipante. Y la escena que decíamos antes de cuando se ordena caballero es demencial, lo diabólicamente bien pensada que está. O sea, es la única manera realmente en que Arturo puede conseguir que esta gente le reconozca como rey. Al mismo tiempo es una locura porque le está dando el arma al que le puede perfectamente cortar la cabeza y al mismo tiempo Merlín flipa, cosa interesantísima con el tema de que Merlín sabe pero no sabe cómo, sabe lo que va a ocurrir pero no sabe cómo vamos a llegar hasta ahí. Pero además tronca con lo que decías tú, porque además son 5 segundos, pero es un momento cómico en la película, es decir, porque de repente la cara de Merlín es como decir, pero ¿cómo puede ser esto, no? Con lo cual también rebaja la tensión. Como lo nunca visto, ¿no? Algo así como lo nunca visto, ¿no? Y de repente la magia sutilmente de Excalibur, porque ves que el tío, y es muy bonito eso, o sea, como el tío tiene ahí la espada y está como tentación. La tensión de decir, le corto la cabeza. Tiene que ser un caballero. Un caballero no es que no tenga la llamada de la pasión, es que sabe contenerla. Y sabe gestionarla y reconducirla. Pero además ahí que juega con todo, porque por un lado tienes el actor, que evidentemente hace como que le está costando, que está intentando controlar, o la espada le controla a él, que no queda claro, pero luego tiene, por otro lado, el tema de la iluminación, porque empiezan a aparecer esos reflejos verdes que siempre aparecen cuando funciona la magia de Excalibur, y además te meten en la música el leitmotiv que tiene la propia espada. Claro. De por sí es un temazo increíble, ¿no? Porque tiene siempre como un rollo místico, un rollo mágico asociado a él por cómo suenan, ¿no? Esos instrumentos,
y te lo combina todo en una escena que es increíble cómo está hecha. No, por eso digo que hay una cantidad de momentos de ponerse los pelos de punta realmente. La película consigue, porque es lo visual, lo musical y lo narrativo, o sea, y claro, la perfección total de ese momento. Es muy difícil crear esas emociones en el cine realmente, sobre todo varias veces en una película, ¿no? Y devolver la magia de una cosa épica, que también es muy difícil. Por eso es una película realmente épica, porque no es fácil devolver esa... porque muchas son muy pomposas, o sea, muchas de estas pelis, y es un poco a veces el problema de Ridley Scott y tal, esa especie de magnificencia y de esto es épico, ¿no? Pero aquí no, como una especie de rollo un poco así como de andar por casa, estos tíos en el agua y de repente se arrodillan en el agua, es brutal, o sea, es como decir, joder, el tío... No, es que no se corta, es que la cuestión es que si hace falta exagerar. Esa película... Es que es como una película en la que cualquier recurso cinematográfico que en este momento me apetezca usar, lo voy a usar. Es decir, como estoy en un tema donde la exageración, la hipérbole, me funciona y está controlada la hipérbole por el propio tema y una cosa que hablamos luego, si queréis, que es los diálogos, que es increíble de los diálogos, entonces hace el rollo, voy a sobrarme, voy a meter aquí eso, un reflejo verde irreal, aquí voy a meter una elipsis absolutamente imposible, aquí un plano cenital extraño que no viene a cuento, pero bueno, sí viene a cuento, pero nadie se atrevería a hacer. Pero está controlada porque tiene muy claro los personajes, muy claro lo que quiere hacer y muy claro a dónde va. Sí, es una obra inspirada. Cuando se habla de inspiración siempre hay un poco mitología en torno a la inspiración como algo puramente abstracto, pero la inspiración es eso. O sea, realmente es escoger exactamente lo más efectivo en cada momento, ¿no? Y yo creo que es una película inspirada, igual que Apocalypse Now y otras de estas películas, y son como rarezas. Y claro, luego pues es muy difícil volver a ese estado de gracia en la carrera de un director. Y me imagino que debe de ser frustrante, ¿no? Porque haces una obra maestra y luego pues es que es muy difícil conseguir ese... Es el síndrome Neil Armstrong, cuando pisa la luna. ¿Y ahora qué? Has hecho Excalibur. ¿Y ahora? No, es verdad. Bueno, luego la Selva Esmeralda en otro registro y tal, pero sí, no. No, y todo es así. Y yo creo que lo que decíamos de cómo funciona al unísono todos los elementos desde el propio guión, y ahí sí que también notas la importancia de que el director fuera también guionista, no en el sentido del cine de autor francés, Nouvelle Vague, de voy a contaros mi vida y mis paranoias y tal, sino el hecho de que el tío tiene el proyecto totalmente asimilado. O sea, creo que no hubiera sido para nada lo mismo si Burman no hubiera sido desde el principio guionista también de la historia. Y de hecho, guionista que se apoya en Palesberg realmente para sacar adelante el guión. O sea, que realmente hay una... O sea, que es algo distinto a otras grandes películas donde el director, pues sí, se implicó mucho, hizo su proyecto y tal, pero a partir de un guión ajeno, ¿no? Que siempre es distinto. Y yo creo que aquí, lo que decías ahora mismo de los diálogos, yo creo que eso tiene mucho que ver con que Burman había ya totalmente currado eso, ¿no? Y entonces sabía exactamente lo que quería y de los actores y lo que quería. Bueno, el hecho de que los actores también, claro, es una generación entera de actores británicos que aparecen en esta película. Casi todos olvidados hoy. Está ahí Liam Neeson, Patrick Stewart y Gareth Bale. Bueno, y Helen Mirren. Sí, Helen Mirren, brutal. Que es la enormidad, ¿no? Que por cierto, ¿cómo consigues que una actriz que jamás ha pasado, yo creo, por ser un mito erótico, haya sido el mito erótico de tantos adolescentes? Helen Mirren tiene muchas películas siendo palmito, ¿eh? Sí. Pero en esta es especialmente... En esta es increíble, pero yo creo que ella, a lo mejor en España no han llegado, yo creo que ella en Inglaterra debe ser una chica pues es que aquí, sexy en general. Aquí el rollo magia negra, sexo... o sea, ese rollo, o sea, es que odio a Jung con toda mi alma, pero está muy bien traído porque es lo que busca Burman. Ese rollo junguiano, sexo, muerte, magia negra, telúrico, etcétera, en el personaje de Morgana está conseguidísimo. Bueno, ya está llegando al momento incesto, ¿no? Aunque no sea evidente, pero te lo da a entender. Bueno, ese rollo en dos ocasiones. Bueno, en dos ocasiones. Sí, con el hermano y con el hijo. Exactamente. Además hay otra transición que no es normal y que es absolutamente brutal, que es cuando está untando de aceites a Mordred para protegerle cualquier arma forjada por un hombre y ves cómo pasa de niño a adulto, adolescente, ¿no?
Con la misma armadura. Exactamente, que es otra escena absolutamente brutal. Porque te estás quitando, que es lo que comentabas antes del espectador inteligente. Esta película, porque son 2 horas y 20, aparte de que él haga esas elipsis y tal, porque cuenta con la complicidad del espectador. Esto ahora mismo, una película Marvel, te lo están explicando. O sea, esta película, si la hicieran ahora mismo para Marvel, aparte de reducir violencia, sexo y demás, la película duraría 4 horas. Porque te estaría contando la intrahistoria de este, la intrahistoria del otro, te estaría explicando que resulta que cuando Excalibur la coges así, hace esto, cuando la coges así, hace la otra cosa, porque estás dando, por supuesto, que el espectador es tonto, que es un poco el problema de los productos de audio. Tienes escenas sobreexplicativas absolutamente, que te están llenando información. Sí, Antonio. No, eso es muy interesante porque yo creo que en gran parte el nuevo Hollywood de los 70 y principios de los 80, yo creo que en gran parte fue porque el público quería ese cine. Es decir, que si hubo estas películas, en gran parte es porque la gente es lo que quería. Ya estaban hartos, o sea, lo que está claro es que Excalibur destroza completamente las pelis artúricas hollywoodienses de los años 50, con Richard Thorpe, capa y espada, clásico, rancio, etc. Y el tipo de cómic del príncipe valiente, este rollo limpio, etcétera. Lo dinamita completamente y está claro que es pues el público de Watergate, de Vietnam, de todo esto que quiere Camelot Vietnam, o sea, quiere ver el otro rollo, ¿no? Con eso quiero traer una relación, si te parece, los famosos estudios de Star Wars del 77 que hablan tanto de que Star Wars es un intento de recuperar los Estados Unidos tras Nixon y tras Vietnam, y que es una constante de este cine y del cine espectáculo de los 80, porque también Excalibur es una especie de mirada a un mundo es tan melancólica. De hecho, habla mucho de violencia y de sexo y muerte, pero es una película enormemente triste. Es una película que es como el comienzo del Señor de los Anillos, de la Comunidad del Anillo, que es esa melancolía que no te esperas en una película de aventuras. Que es una película de aventuras sea triste. Y es algo que yo creo que consigue magníficamente la película, porque hay ese rollo político de fondo del año 81 en el cual como estamos nosotros un poquito ahora, con un poco faltos de esperanza. Sí, de hecho, lo bonito de cómo reinventa el mito artúrico en su esencia, y es decir, en el fondo lo que nos está contando es un sueño utópico, una utopía realmente caballeresca, que en el fondo su fuerza es haber existido para poder ser imagen. Es el principio de esperanza de Ernst Bloch, literalmente. Completamente. Contra todo la parte más apocalíptica de la escuela de Frankfurt, etcétera. Y es decir, y esto fue posible y volverá a ser posible. Y hay el diálogo ese muy bonito cuando Arturo se despide de Ginebra y donde le dice: yo no he podido ser hombre porque tengo que ser una leyenda, lo cual es otra parte de tragedia muy interesante, donde Arturo va iniciándose y pasa un poco como Perceval, etcétera, de ser esa especie de adolescente un poco naif, etcétera, a ser esta especie de rey sabio, ¿no? Que ha descubierto, porque ha superado sus miedos, ha superado su cólera, ha superado la jalousie, ¿no? Los celos. Los celos, etcétera, etcétera, y se ha convertido pues en una figura emblemática y dice: esto, tienen que ir a la batalla, tienen que morir para que exista el recuerdo de que dentro de todo ese caos que hubo antes y que habrá después y que fue la barbarie total, un sueño de reconciliación caballeresca, etcétera, ¿no? Y eso le da una gran a la película. ¿No ves, Antonio, no ves que es un poco la historia, excepto Lancelot, que ya es mito de base? El resto es la historia de cómo se convierten de seres humanos a mitos. Sí. Sí, bueno, y de hecho retoma uno de los momentos más bonitos y retomados de Shakespeare, que es el famoso discurso del rey en la batalla, diciendo: un día sabréis que estabais aquí, etcétera, etcétera. Y claro, es justo antes cuando está fundando la mesa redonda y es maravilloso con las espadas a tal, o sea, épico absoluto, pero con esa fuerza, ¿no? De decir, bueno, lo hemos conseguido unificar con toda esta mitología que sí que viene de Jesse Weston, del rey y la tierra, y esta imagen que está muy bien lograda en la película. Me encanta esa escena, Antonio. Porque además es Merlín y dice así como: contemplad este momento, regocijaos en él, para que un día podáis contar a vuestros nietos: yo estuve allí con Arturo esa noche. Y luego, después de ese momento épico, viene el bajón, que es el de: por desgracia, la memoria del hombre es frágil y débil, como diciendo... El olvido es el destino, ¿no? Es una cosa muy fuerte, o sea, y eso también es terrible. Y en el fondo se convierte en una celebración
Para mí es una película, pero 100% en la esencia del mito artúrico, o sea, y es muy difícil conseguir, o sea, eso. Y es decir, no, si es que lo importante es que esto ha existido, que sea en la imaginación o no, pero ha sido el principio de esperanza el rey, the once and future king, ¿no? Fíjate qué bonito. Bueno, yo creo que hay mucha grandeza en estos diálogos. Y también es una cosa que no hace el cine de Hollywood ahora, que ya empezó la decadencia en los 90, el no dar tiempo para escribir los guiones. Entonces, yo creo que un problema que ha habido con la nueva ventaja que tiene Burman es el tiempo tan enorme que se toma para escribir este guión, que venga el Señor de los Anillos, que haya pasado, etc. Y eso se ve muchísimo, muchísimo en todos estos diálogos que estáis diciendo, que es que son diálogos. Mira, fijaos, los diálogos de Excalibur, hay una cosa que es muy curiosa. No hay mucho diálogo de encadenamiento. Es decir, este diálogo que te explica algo para poder llegar a otro sitio. Casi todos los diálogos son intensos. Sí. O sea, cuando alguien abre la boca en esa película, es para luego. Tengo transcritos dos, si me permitís. Los dos son muy seguidos de Arturo hablando con Merlín. Dice Arturo, Merlín, ¿qué clase de hombre era mi padre? En sí es una pregunta freudiana, ¿no? Sí. Dice, era valiente, era fuerte, era un gran caballero. Dice, ¿era un gran rey? Bueno, era imprudente, nunca aprendió a mirar dentro del corazón de los hombres, y menos en el suyo. ¿Le amabas? Es fácil amar la insensatez de un chico. Es que cada frase de ese diálogo es una perla. Pero es cada vez que hablan sentencias. O sea, cada vez que hablan sentencias. Son frases lapidarias todas. Las preguntas son sentencias. Bueno, entonces saca la espada de la piedra y entonces al sacar la espada de la piedra le dice a Arturo, Merlín, ¿a dónde vas? Que para mí ya es Merlín, ¿a dónde vas? Dice, ¿a dónde te crees? Es un reino que gobernar. Dice, ¿pero cómo? No sé cómo. Y otro le dice, ¿has sabido cómo sacar la espada de la piedra? Dice Arturo, eso fue fácil. Dice Merlín, sí, yo no habría podido. Y dice el otro, ¿no? Y dice, tú eres el rey, no yo. No, y de ahí al aseo del castillo, otra transición. Claro, otra vez, yo escribo ese diálogo y me jubilo. Sí. No, es que me voy a limpiar la casa. Es que tiene la fuerza de la cultura popular arcaica, o sea, es decir, que tiene la fuerza de los cuentos, de decir que cada palabra es un acto, es una performance. Exactamente. Y que cada palabra pues realmente es esa, y es lo de qué ojos más grandes, o sea, esa fuerza de decir, esto es así, o sea, de repente tiene un valor como de que la historia está encarnada en esos diálogos, ¿no? Yo tengo que citar mi diálogo favorito, que ya lo mencioné en el episodio anterior, pero si no lo repito, reviento, que es curiosamente la forma de caracterizar a Perceval la primera vez que aparece, cuando le caza unos conejos a Lancelot, y le dice, señor, ¿os gustaron los conejos? ¿Os puedo cazar más? Y tal. Y entonces le dice, ¿qué quieres, chaval? Le dice, quiero ser caballero. Le dice, sube a caballo. Y entonces el otro dice, no, puedo correr. Le dice, ¿vas a correr 10 días hasta Camelot? Dice, 10 días. Y dice, 20. Dice, tan grande es el mundo. Esa forma de reflejar la inocencia absoluta del chaval, que no tiene ni puta idea ni siquiera de cuánto mide el mundo en el que vive. O sea, es grandioso cómo se caracteriza la inocencia pura. En 20 días tan grande es el mundo. Y luego corta y el siguiente plano es él corriendo detrás del caballo, entrando en Camelot. Es grandioso, es grandioso. Y por eso es increíble. No vas a poder seguirle 20 días corriendo a caballo detrás. Pero es que es Excalibur. ¿Cómo no vas a hacerlo? Si es que es lo lógico. No, es lo mítico y lo que funciona perfectamente es que aunque lo veamos poco, pero la trayectoria de Perceval del naif al héroe que cierra todo, ¿no? Está perfectamente, o sea, basta con esos, y es lo que decías, Alberto. Yo cuando era pequeño ni siquiera me daba cuenta de que era el mismo actor, o sea, pensaban que eran dos actores distintos, el chaval que le caza el conejo y el señor con su barba que va en su armadura, o sea, es alucinante también. Es que la parte del Grial es flipante, o sea, la parte de la búsqueda del Grial es todo lo que era el Grial concentrado, o sea, es que es muy claro, el Grial luego, cuando lo lees, se vuelve muy farragoso y tal, pero la fuerza del enigma, del estar ahí en un mundo, pues eso, la tierra yerma, de fin del mundo, post-apocalíptico. Oye, y sin fondos, todo el horror vacui que ha tenido toda la película, quitando el principio, que está entre nieblas, en la espalda del dragón, etc., de repente con el Grial desaparecen los fondos, desaparece la tierra, desaparece la naturaleza. Es la nada. O sea, la búsqueda del Grial es en medio de la nada. Con otro diálogo brutal que tengo que citar también, que es cuando cortamos a la búsqueda del Grial y nos encontramos a Perceval escondido, viendo cómo cazan a Uriens y lo matan,
y se acerca y dice, perdonadme, Unis, no se olvidé por miedo. Y dices, hostias. Sí. Entonces otro dice, tienes que seguir, Perceval, eres el último que queda, no puedes abandonar. O sea, ese diálogo es grandioso también, porque empieza con el fracaso de él, el caballero que no ayuda al otro porque tiene miedo. Y diciendo, déjate de gilipolleces y sigue. Es el momento Vietnam y es el momento Apocalypse Now. Para mí, yo siempre cuando las vi, joven, eran dos películas que para mí resonaron muchísimo, dos de mis preferidas también. Y la verdad es que ese es un momento de Apocalypse Now total, donde el mundo ha caído, pero vamos, en la locura, en el caos absoluto, y está también descrito. Y luego de todo el tema del Grial, de todos sus símbolos y tal, escoge el árbol de los ahorcados. El árbol de los colgados. Que es un tema nórdico, ¿no? Que es lo de Odín, etcétera, etcétera, que tiene una fuerza visual brutal. Con todos esos caballeros ahí pudriéndose. Y recuerda la escena de Mordor, dice, buscas el Grial, dice, ellos también lo buscaron, dice, pero no supieron merecerlo. Sí. Y el tío consigue entrar al Grial, recordad por qué, porque rechaza la tentación carnal que le ofrece Morgana, cuando dice, no, y aparta a todas las mujeres de sí. Entonces el siguiente plano es el colgado en el árbol, y claro, se salva porque es puro. O sea, esa escena es brutal, sí. No, es que es todo lo que realmente la película es la inteligencia constante de lo que está contando, ¿no? Y entonces, el cálculo, el no pudor. Sí. Es decir, al mismo tiempo está calculando Burman lo que hace y al mismo tiempo está dejándose llevar. Es un equilibrio, como has dicho, es un momento de inspiración. Y luego lo que decía Antonio, que también tiene lo que es muy inteligente Pallenberg y él es que hacen una síntesis absolutamente brutal. Ya no solo con el tema del Grial, sino, por ejemplo, el unirte personajes como era Morgana, Morgause, Nimue, te los fusionan todos en uno, que por eso también tiene potencia, porque claro, el problema de Mallory y demás es que al final tienes la acción, tienes la energía dispersa en tres personajes que van un poco por ahí pululando y él te lo fusiona, ¿no? Entonces, claro, eso quieras o no, tiene una energía mucho más intensa en la película. Es la mujer fatal realmente, o sea, ahí el protagonismo de la mujer fatal, con su motivación, porque además está claro que no hace falta explicar nada, es la niña que ha visto cómo este tío se ha follado a su madre y después de matar a su padre, o sea, que ya simplemente ya sabes que esa chica desde el principio es la némesis. Y ahondemos en ese polvo. Sí, claro. Hombre, es uno de los momentos más esa escena que sucede. He marcado dualismos de esa escena. Sucede al mismo tiempo que el duque de Cornualles está siendo empalado. O sea, es una doble penetración. Bien, fíjate, está la carne de Eglain que está desnuda contra el metal de Uther follando con la armadura puesta. Sí. Está el sexo y la muerte, lo que acabas de decir, del duque. Está la niña y los adultos mirando. Lo de Freud, es la teoría de Freud de la Del todo. Está la mirada del testigo y la ofuscación de la intimidad. O sea, dos metidos en su rollo y uno completamente razonando. El fuego, porque el duque muere contra el fuego y está el fuego detrás de él. Está el fuego de fondo. Al mismo tiempo está el fuego de fondo mientras están follando. Está el pene, que lo vemos, que es el año 81, que entra la mujer, y las lanzas que están atravesando el cuerpo del moribundo. Está el deseo transitorio de Uther, que va a llevar al trauma de Morgana, que es para toda la vida de Morgana, y el deseo transitorio y las consecuencias para todo el reino. Que Uther ahí lo que está haciendo son las consecuencias para todo el reino y que va a provocar la muerte de su hijo, va a provocar la muerte de Arturo. Claro, ese polvo crea y mata a Arturo. Sí, totalmente. Y las llamas, pues evidentemente, a la vez la pasión, el infierno, etcétera, etcétera, y la forja, ¿no? Sí, la resurrección. Hay una densidad de conceptos, de contenido en esos pocos segundos, que es verdad que yo creo, a todos se nos ha quedado grabado esa escena, yo creo también. Y aparte, ultra mito erótico también, lo de... hombre, absolutamente. Yo cuando lo vi de pequeño fue como decir, ¿esto qué es, Dios mío? O sea, ¿qué locura es esta? O sea, es una representación de la pasión erótica brutal. O sea, la motivación absoluta de Gabriel Byrne, de Uther, de follarse a Irene es increíble. O sea, te da una sensación rara vez en el cine, lo ves con tanta claridad. O sea, esa especie de... Y lo de no quitarse la armadura, que
por una parte es una especie de fetichismo, ¿no? Muy fuerte y tal, muy bondage y tal, pero por otra parte esa especie de urgencia total, porque este tío ha hecho todo, o sea, para llegar a ese momento, que es muy fuerte, o sea, el tío ha renunciado a todo el tema geopolítico. Es freudiano, es la bestia, completamente. A caballo en el coso del dragón que no sabía si se iba a despeñar o no. O sea, y Morgana, el super yo, mirando, calculando y diciendo, bueno, voy a empezar aquí a planificar cómo voy a cargarme a este tío. Y, o sea, aquí... y todo lo que venga. No, y que empiece así. Y bueno, lo que es increíble es que la crítica de la época fue muy mala con la peli en general, salvo excepciones, y que si era kitsch y que si era tal y cual, y dices, pero vamos a ver, o sea, ¿qué es lo que no se entiende dentro de todo esto? O sea, no sé, ahí ves que también la crítica siempre pues hay un problema, ¿no? De saber reconocer la novedad cuando aparece y en el fondo, pues claro, si la juzgas con unos criterios todavía muy más clásicos, etcétera, etcétera, pues una película no clásica, etcétera, pero vamos, que todo esto es evidente que está ahí y que da una fuerza. A mí me flipa que alguien pueda ser insensible a la fuerza de esta película. O sea, sí, a mí me flipa mucho. Hay una cosa también que hemos comentado también fuera de onda estos días, preparando el programa, que es, lo hemos contado, en el año 81 el videoclip todavía no está donde iba a estar. No, empieza en TV, es justo cuando empieza en TV. Claro, y realmente la primera es casi un precedente de la estética de videoclip que vendría después. Claro, no es exactamente estética de videoclip, porque eso se ha criticado mucho. Recuerdas películas como Highlander o como las de Tony Scott, etcétera. Pero realmente es esa forma de la fuerza de la imagen efectista con multitud de recursos, montaje medio que parece medio loco. Y realmente yo creo que la crítica le pilló completamente a trasmano. O sea, y hoy en día, ¿qué ocurre? Los críticos de cine, muchos de ellos, no todos, pero muchos de ellos les encanta la sobriedad. Son gente de contención. A la gente le gusta Scorsese. Un puritanismo, es un rollo clerical que siempre hay también en la academia y en la universidad. Y pasa en literatura. En literatura siempre Lovecraft es horrible porque usa muchos adjetivos. Pero hay que ir a la esencia, ¿no? No hay efectos especiales. Tiene que ser la historia, los personajes. Claro, estamos ante una película que es que era puro efectismo. Pero como era en la Edad Media, que es que son historias efectistas, donde lo que necesitas es retórica, mucha retórica. Y el porque la retórica está cargada de significados. Sí, y el pictorialismo que algunos criticaron, Olivier Assayas, que es un director por otra parte interesante, era crítico de época de cine en ese momento y dijo que era una película de arte pompier, el arte muy académico del siglo XIX. Y en realidad lo que es más fascinante, y retoma un poco una cosa que decía Alberto antes con su diagrama, esta idea de la secuenciación, etcétera, era por una parte una idea muy de las ilustraciones medievales, que son un ancestro claro del cómic actual, donde precisamente veías una acción en distintas etapas, pero presentada al mismo tiempo, o sea, en sincronicidad. Y por otra parte, que lo que está claro que se nutre Boorman maravillosamente bien es la larga tradición de ilustradores victorianos de la historia de Malory, que en el fondo Malory triunfó en la época moderna por las ediciones para niños. En realidad eran las versiones súper ya sintetizadas para niños y no la versión tan original, y sobre todo con sus ilustradores. Y hay una serie de ilustradores, Arthur Rackham, etcétera, etcétera, que crearon unas imágenes increíbles en torno a estos episodios, y Boorman era perfecto conocedor y en gran parte homenajea la mano que sale del lago, etcétera, etcétera. Son homenajes a pinturas victorianas, prerrafaelitas, etcétera, etcétera, y a ilustradores. Y esto es una tradición muy bonita, y sería bonito, porque no existe el monográfico sobre Excalibur, pero sería muy bonito un monográfico comparando planos con obras de arte, etcétera, etcétera, porque lo mismo que hace con la música, de escoger de manera inteligente los extractos, etcétera, etcétera, lo hace con la pintura, etcétera. Y claro, acusar eso de ser como un cine, digamos, pues puramente decorativo, pues nada que ver, porque decorativo, nada. O sea, en realidad lo que hace es darle una fuerza increíble a imágenes que eran ya imágenes con mucha fuerza inicialmente. Y está claro que la película son muchos cuadros, o sea, eso sí que es... Hay muchos críticos del cine a los que yo les invitaría a estudiar un poquito de pintura. Ahí va yo, Fernando lo ha abocado, pero la composición de cada plano es de estudiar milímetros, es una pasada. Es increíble. Sí. Y de hecho, casi
porque con los pintores y todo eso se habla de miles de cosas, ¿no? de su paleta y tal, pero la paleta de esta película es alucinante. Ya no solo la simbología del cambio de estaciones que hemos evocado y tal, el barro, los cielos, las nubes ominosas, etcétera, etcétera, la luz, los momentos de luz, los momentos... Los reflejos que hemos evocado también. El renacer de la vegetación, todo eso. El agua, si es todo. O sea, ¿qué no hay en esa película? También de estética. Perdona un segundo, Fernando. Hemos dicho, o sea, los 4 elementos están en la peli. Está el agua, está el fuego, está el aire. Es una pasada. Está la piedra, la niebla. Está la tierra, está las nieblas. No me había fijado, tío. No, una pregunta solo. ¿Sabéis que el sastre de Ginebra era el mismo del sastre de Amidala? Hostia, pues habría que investigar ahí, ¿eh? Porque el cambio de vestuario también de Ginebra, caminando épocas, estilos, que si lo más mozárabe a lo más bretón, a lo más oriental, es una pasada cómo va cambiando el personaje por cómo va vestida. Y que tienes condensada en ella también el viaje de Arturo. Recuerda la primera vez que aparece en las murallas, va vestida de guerrera y muy campesina casi, con su tocado y tal, y luego acaba siendo una reina, o sea, a través del vestido. Es que digo, hasta ese punto está estudiado el concepto que hay detrás de lo estético. Yo creo que partiendo o sea, yo creo que el núcleo realmente que es el guión y el currazo de guión que hicieron, lo que es claro es que a partir de ahí Burman tenía clarísimo todos los detalles que quería para los arcos narrativos, cada personaje, dónde está, en qué momento de la historia y tal y cual. O sea, yo creo que ese es uno de los secretos de la película, el que esté tan enraizado. Tenía un suelo muy firme del que trabajar. Sí. Teniendo muy claro, pues eso, toda la cantidad de referencias. Hombre, yo creo que es una película que sí que está claro que es una película de una vida. Es decir, que está claro que uno, pues, es algo que le acompañó durante toda su vida el interés por este mundo artúrico, etcétera, etcétera. Y claro, un proyecto de pasión. Entonces, claro, eso es completamente distinto a un director de encargo que le dicen, bueno, venga, haz este rollo artúrico y tal y cual. Y dice, bueno, a ver, ¿qué es esta cosa, qué es esta historia? Y que se lee un guión y que va. O sea, ahí está claro que la idea... Y es una obra de arte total. Eso lo decía William Blanc a partir de Wagner. Y es verdad, es la Total Gesamtkunst o sea, es una obra de arte total. Y es verdad que pocas veces también en el cine se consigue esa... que es lo que el cine es, en teoría, el sueño de Wagner, de la obra de arte total, pero que no siempre... Porque claro, no siempre el cine está a la vez invocando la música, invocando la pintura, invocando el teatro, que es una dimensión muy fuerte en esta película. Los grandes actores de esta peli son actores de teatro shakespearianos, y claro, es una película shakespeariana totalmente, y de hecho es la obra shakespeariana que Shakespeare no escribió. O sea, para mí el guión de Excalibur es tan bueno como lo que hubiera podido hacer Shakespeare con... Pero Wagner le compuso la banda sonora, como decía Fernando. ¿El qué, verdad? Pero Wagner le compuso la banda sonora, como decías tú, Fernando. Pero la forma de declamación es shakespeariana, el pentámetro yámico ese es que tiene muchos momentos que están declamando y con un doblaje le otorga un nivel también de solemnidad y de tradición a la película, invocando a Shakespeare sin mencionarlo en ningún momento, que le da también ese pozo de autoridad. Y con un doblaje en español que es una pasada también, ¿eh? O sea, esta es de las que vale la pena ver en español. Pues no recuerdo, pero seguro yo la vi en español seguro. O sea, muy buenos los actores de voz, en especial el de Merlín. Sí. Y en la tradición británica, o sea, es verdad que siempre se dice, ¿no?, la diferencia de actor británico y americano, pero está claro que esta peli también es ese rollo, o sea, es un rollo como de repente británico que tiene una especie, y sobre todo en esos años, los actores británicos de esos años son súper interesantes porque tiene una mezcla de naturalidad, por lo que ha pasado, lo que decíamos del cinema verité, el free cinema, etcétera, donde aparecen todos estos jóvenes más desinhibidos, más pasotas, más naturales, más tal, y al mismo tiempo esta escuela shakespeariana por la que han pasado todos, de ser capaces de ser la gravitas y al mismo tiempo una cierta naturalidad, ¿no? Y que también es una gran época para los actores americanos, pero los actores americanos más roots, más tal, ¿no? Esto es como que a la vez desinhibidos y shakespearianos, y funciona muy bien en la película, o sea, es lo que te da a la vez la verosimilitud de lo que estás viendo y a la vez no les resta gravedad.
y sin gran aspavientos, o sea, incluso este que es un poco así como quizás menos brillante, que es Lancelot, pero en el fondo funciona muy bien, o sea, y es una especie de rollo, pues eso, muy, muy plano, pero cuando el tío le dice y no querrá a nadie más que mientras estés viva, flipas. O sea, no hace falta un rollo Brad Pitt, ni un rollo Johnny Depp, ni nada. No, no, es flipante. O sea, el tío lo dice con la convicción absoluta, como es así. Lo normal. Sí. Esa naturalidad le da una fuerza brutal al personaje, ¿no? Y ahí se ve también la inteligencia de Burman. Sí, acaba, Antonio, acaba, por favor. No, que se ve la inteligencia de Burman dirigiendo a los actores, que es también una dimensión esencial del director de cine, ¿no? Oye, ¿y no os habéis fijado que también está toda la teoría neoplatónica del amor, en cómo se enamoran, no tanto Arturo y Ginebra, que Ginebra tiene una mirada como de curiosidad, se queda como, ¿qué es el chico que está por ahí, pero cuando Lancelot se enamora de Ginebra y ella de él, es completamente el rollo de los ojos neoplatónico. Sí. Y de repente se ven por primera vez, las miradas quedan enganchadas y ya no se pueden romper nunca más. Es completamente el rollo neoplatónico de amor, que es también una forma en que trasciende, y ves que el amor de Ginebra y Lancelot es diferente al amor entre Arturo y Ginebra. Y también, que es algo trascendente, que es Tristán e Isolda. Y muy importante, que es muy distinto al deseo de Uther, que en ningún momento es un deseo escondido. O sea, que ahí hay toda una variación de gama muy fuerte. Se ve muy bien la escena del juicio, cuando dice, no me podéis defender vos, mi señor, dice, soy rey antes que esposo. Es que eso no puede ir más allá, está clarísimo. Y al final cuando se despide, que es muy fuerte, que dice, cuando pueda, sueña con que pueda volver a ser hombre. Y la escena final, o sea, y el momento final de la secuencia es Ginebra sola y una mirada terrible de que se da cuenta de que no le va a volver a ver y de que ese sueño de que pudieran vivir su amor fuera de la mujer y tal, no va a ocurrir. Una especie de decepción y de resignación y de tal, que también es muy fuerte. O sea, y una vez más, sin recargar, sin florituras melodramáticas, simplemente él se va, ella se queda, mira un poco al vacío y ya está. O sea, sabemos que... Oye, y el personaje trágico de la película es Lancelot, evidentemente. También, o sea, yo creo, ¿quién nos recuerda la vuelta del hombre salvaje? Brutal. De ese campesino, ese Lancelot guapísimo y especial, etcétera, y vuelto completamente como un animal. A grito de Arturo, o sea, esa escena es increíble, ¿eh? La reconciliación final es maravillosa, la reconciliación final. A mí me encanta también cuando se vuelve a encontrar con Perceval, que es que el momento en el que Perceval encuentra el grial, cuando le apalean a hostias y le dice Lanzarote, lo tiran al río y la propia armadura es lo que le hunde, hace que se haga, y entonces el tío es cuando se tiene que quitar la armadura, ojo al simbolismo, que es brutal, para encontrar el grial desnudo como vino al mundo. O sea, hostias, qué bueno. Y en ese momento, y también la inteligencia de la película en cada detalle, porque en ese momento no nos dice casi nada de Lancelot, pero entendemos perfectamente, está en una comunidad de peña, contracultura total, rollo hippie, la comuna anarquista de los Monty Python, de quién es el rey, yo no lo he votado. Sí, está ahí y el tío está totalmente asqueado del rollo caballeresco y de la mierda en la que ha metido al mundo y de todo esto. O sea, entiendes perfectamente que de su propio fallo ha llegado a una crisis total del sistema, etc. Y no hace falta hacerte un dibujo, o sea... Nada. El personaje... Un plano. Y él dentro del plano, convertido en un tío salvaje y con esta peña y que están pues apedreando al caballero, ¿no? Y al mismo tiempo son los dos ecos, ¿no? Que evocó Alberto. Perceval gritando Lanzarote, Lanzarote, mientras lo apalan, y luego el otro presentando siendo Arturo, Arturo. O sea, es una pasada cómo encadenan los personajes y los arcos. Es que ahí está gritando al mito. Ese grito de Arturo, Arturo, es la cumbre. Es decir, a ver, dejémonos historias. Esto es solo Arturo, que es la Tierra, que es todos, que es el universo. O sea, es que además, cósmicamente, también la peli... Pueden hacer un análisis cósmico enorme, tremendo, con el dragón, con todo esa idea de que cuando Arturo va cabalgando los almendros florecen. No pasaba eso. O sea, es que eso parece un poema del siglo XIX. El propio diálogo. Como un verso medieval, es un verso medieval de eso. Que los caballeros se preparen, el rey cabalgará con ellos.
y ahí es cuando sale la escena, es una pasada. O sea, sí. No, y cuando al final, la típica frase que es como la típica frase mega cliché de eres el mejor caballero, pero cuando se lo dice Arturo es otra vez de poner los pelos de punta, o sea, es decir, hostia, muy fuerte, ¿no? Suena verdad absoluta todo. La verdad absoluta, exacto. Suena verdad, sí. Y es que ahí de repente, y es muy fuerte, que la película te haga creer que estos son los caballeros de la mesa redonda. Sí, de los y que es mi rey. Se ha hablado es en la mi historia. Rey, coño. Es que yo soy monástico, coño. No es ahí cuando le dice a Arturo, es que perdóname, yo no he tenido tiempo de volver a verla, he confiado en memoria. No es ahí cuando el Lanzarote le dice, es la vieja herida, mi señor, nunca terminó de cerrarse. Que es una cosa súper inteligente también, porque Mallory en la Vulgata, la vieja herida, quien la recibe es Galván, y quien muere por la vieja herida, entonces la ha traspuesto al personaje para el cual tiene más sentido, que es la herida amorosa y la herida de la traición. Y claro, y la herida que él recibe de sí mismo cuando está peleando contra sí mismo para conseguir ser suficientemente puro para defender a gente. O sea, todo está alucinantemente bien pensado del guión. Y a partir del guión, todo se va edificando como la obra de arte total. Eso es lo que yo creo que es increíble en la película, ¿no? Que una vez que cuando tienes realmente el guión perfectamente claro de cómo es la historia, de dónde va, de cada personaje, dónde está, etcétera, etcétera, y aparte tienes el prodigio visual, etcétera, etcétera, que es muy raro, ¿no? Ser a la vez un gran narrador, porque puedes ser un gran narrador, pero bueno, luego no ser muy visual, y puedes ser un tío súper bueno visual y un poco mierda en lo narrativo, que es lo que hay muchísimo ahora, ¿no? Spielberg no es un gran guionista y quizás uno de los mejores narradores, si no el mejor de la historia del cine, pero como guionista no vale nada. Yo he recordado, Fer, cuando evocabas la batalla de Gladiator y tal, dice, bueno, es que son que el desembarco de Normandía en Salvador Soldado Ryan. Es el mismo uso del encadenamiento de planos y tal, o sea, es una pasada. Sí. Oye, una cosita un poquito aparte, por si, y desde el feminismo, que también hay que hacerlo. Fijaos para la oyente que nos oye. Para la oyente, Elaine es una mujer que obteniendo placer en el sexo está siendo violada. Sí, hombre, eso sí que... Y eso es para yo en ese jardín no voy a entrar. En esa época fue un cierto escándalo. Lo curioso es que toda esta historia desde la Edad Media era una historia muy simbólica, porque claro, que era lo que inicialmente Geoffrey de Monmouth presenta como algo que es ya trágico, porque en el fondo es una transgresión y de la transgresión no puede salir nada bueno, aunque sea Arturo, es decir, que ya hay algo podrido, especie de pecado original, ¿no? Es la transcripción del pecado original. Mallory intenta suavizar el tema del adulterio haciendo morir al personaje antes, al duque antes, como para que no sea técnicamente adulterio, porque los medievales eran muy técnicos con esto, como que técnicamente... Casuística y... Sí. Exacto, la casuística, no, porque era tal cual el tipo de debate casuístico que había los teólogos que hacían. Si es adulterio, si el tío ha muerto hace 3 horas o no, ¿no? Y claro, y de repente Burman le da toda la fuerza al hecho de que al mismo tiempo la muerte, o sea, el orgasmo y la muerte, ¿no? Que por otra parte es también la teoría de Bataille sobre el erotismo, que es la continuación de la vida más allá de la muerte. Entonces, claro, de repente es una escena sumamente erótica a todos los niveles, incluso a este nivel muy de la... Bueno, que hablando de la implicación de Burman, o sea, la implicación de Burman absoluta, porque Irene es su hija. Sí, la actriz, la que es la dama del lago, también era hija suya, y Mordred de niños, hijo suyo también. Es decir, que está claro que es el proyecto de una vida. Es decir, aquí lo estoy dando todo. O sea, no estoy cortando nada, y si necesito a alguien va a ser mi hija, porque a ver quién se mete en las aguas de un río de Irlanda rodando eso. O sea, y la complejidad de lo que Freud llamaba la novela de los orígenes, ¿no? De todos los niños. O sea, la complejidad que eso añade freudiana a la película, ¿no? Esto lo sabrá Alberto, yo siempre había creído, cuando era pequeño, que la mano de la dama del lago es la mano de un hombre. O sea, Alberto, ¿cómo coño rodaron la escena en la cual lanzan la espada y la mano la recoge? Claro, eso no tengo ni idea, porque el otro día cuando lo comentas lo oí. A mí me parece increíble, porque... Yo contaba contigo, tío. No tengo ni idea, pero vamos, también te digo que en general hay muchos planos que están rodados que dices, realmente, ¿cómo han hecho esto en esa época? Y que no está hecho en reverse shot, porque si estuviese no, hubiera quedado raro, sí. O sea, se habría notado, o sea, no es eso, igual rodaron 1000 veces la toma hasta que la enganchó, digamos, que la consiguió. Puede ser. Volviéndola a ver recientemente, creo que sí que es la mano que recibe... Al revés. Que alguien le da la espada a la mano que recibe, no está
pero no la está encadenado. Continuidad, la sensación de continuidad es muy buena. Pero que sí, que el tío era muy... O sea, que está claro que hay una mirada obsesiva como Kubrick, etcétera. Totalmente. Eso Oye, es... otra cosita con esto de la Dama del Lago, que es de mis imágenes favoritas. A mí esta imagen es tan tremenda. Una película que ha sido tan criticada, tan odiada, tan vilipendiada, etcétera, y que también es bastante olvidada, pero cómo está en el consciente colectivo. No sé si recordáis hace años un tráiler que había en La Matanza de Texas, que aparece, con la sale sierra la Dama del mecánica. Lago con la sierra mecánica, Sí. imitando completamente el plano de Excalibur, sabiendo que todos los espectadores que van a ver ese tráiler habrán visto Excalibur y les gustará. Claro. Es decir, es una película que está completamente metida en todas estas imágenes, la Dama del Lago, estas cosas, están metidas en el subconsciente colectivo. Es que incluso hasta ese punto habrá gente que ni recuerde la película, pero recuerda estas imágenes. Lo comentaban Antonio y Silviano en el programa anterior, yo creo que era, y es que, a ver, evidentemente vosotros habéis leído mucho más que yo, pero yo que me he leído todos los libros que han llegado a mi alcance, tanto el de Mallory como el de los 17 de Troyes y demás, sobre el mito artúrico, y sin embargo yo creo que a nivel del inconsciente colectivo de la gente, lo que queda como la verdad artúrica es Excalibur. Sí, porque es lo pop. Sí, claro, y la suerte es que es con razón, porque yo creo que Burman realmente reinventó el mito artúrico y de una manera absolutamente adaptada. Pues, hombre, porque nuestra psicología no tiene nada que ver con la psicología de la gente del siglo XIII, XIV, XV. Claro. Entonces, imagínate rodar Mallory integral, eso no hay quien lo vea, ni en serie siquiera. No, e incluso porque los valores, la psicología, la sensibilidad de la Edad Media no es para nada la nuestra. Y lo que Burman consigue hacer muy bien es, por una parte, devolverle la magia, que esto lo comenta William Blount, que de repente, realmente ha habido un cambio en la contracultura de los 60 en la utilización tanto de la fantasía tal como de repente es posible de repente volver a interesarse por Arturo sin ser el típico erudito freak de Oxford o de Cambridge, ¿no? De repente Arturo lives y de hecho hay la escena donde dice Merlin lives, que es evidentemente el Gandalf lives que se había convertido, vive Gandalf vive, que era un sticker en todos los campus americanos, ¿no? O sea, que hay un homenaje al Señor de los Anillos, pero que era ya en sí también un homenaje a Arturo. Y de repente es la idea de que Arturo se vuelve totalmente se vuelve cool, se vuelve pop, se vuelve algo que no es rancio, que no es la monarquía británica victoriana y tal, sino que es un rey utópico, es un rey bolón, es el rey que la contracultura hubiera deseado para derrotar al mal. O sea, realmente... Y no sé si habéis evocado esa escena preciosa en la que se encuentran por última vez a Arturo y Merlin y le dice, Arturo, vuelvo a... Por última vez, la amistad me ha traído de vuelta. Y es maravilloso porque te das cuenta que es una historia también de amistad que está ahí. O sea, es muy bonito. Sueño para algunos, ¿no? Pesadilla para otros. Que es sí, maravillosa esa escena también. Sí. Y eso es muy moderno, es decir, eso en un texto medieval yo creo que es otra sensibilidad. O sea, y es muy bonito también al tiempo. Lo que es bonito, y es lo que decíamos en el otro programa, es que al mismo tiempo es muy fiel. O sea, es exactamente lo que tiene que ser una adaptación, fiel a la fuerza y al espíritu de la obra original y a la vez osada para hacer una obra nueva que tenga igual o más de fuerza. Y eso es lo que consigue perfectamente Burman. Y por eso sí que es una suerte que en el fondo la gente que es fan de Excalibur, pues sí que tiene acceso a una esencia de lo artúrico. O sea, es una película que transmite el eco y por eso se hace tan... metanarrativamente es tan interesante, porque en el fondo lo que está diciendo de que hay que contar esta historia porque es una historia que da esperanza, etcétera, etcétera, pues tiene esa fuerza, porque realmente sí que consigue contar la historia de Arturo y devolverle la fuerza que pudo tener en su momento. Y claro, lo que decíamos, invita a, si te ha gustado Excalibur, ya a leer todo lo que tú quieras detrás, ¿no? O sea, que es la idea, ¿no? No, para mí fue eso. Yo todo lo que artúrico, bueno, como lo que decía Alberto, y a mí sí lo artúrico me interesó, fue por Excalibur. Igual que a mí. Y al mismo tiempo, pues ahí es donde te llevas la decepción, ¿no? Que no hay nada tan fuerte como Excalibur en la tradición original. Hay momentos, hay frases. Qué fuerte lo que acabas de decir, Antonio, que es la cumbre. Es decir, nada en la gran materia artúrica, que es uno de los grandes pilares de la cultura occidental, nada hay para un espectador actual tan bueno como la película de Burman.
Es tremendo poder decir esta afirmación. ¿En qué otra obra puedes decir no hay nada en la obra de la Inglaterra renacentista comparable a la versión de Laurence Olivier de Hamlet? No, nadie va a decir eso. O no hay algo comparable a Homero, la tradición, la materia clásica como, yo qué sé, una... Ya quisiera Brad Pitt en Troya. A mí es que me encanta esa película. Sal del podcast. Quique Aldo del podcast. Sacalo ahora mismo del podcast. Defensor a muerte. Otro día. Otra, sí. Y pues entonces yo creo que todo esto es lo que realmente pues, hace que la obra sea única y tanto desde un punto de vista de alguien que conozca como que no conozca, etcétera, da igual, es la fuerza de Excalibur. Podríamos seguir hablando durante muchísimo tiempo. Yo voy a hacer un comentario porque yo claro. En 10-15 minutos me voy a ir, pero yo me encantaría que vosotros siguierais, porque para seguirlo, yo luego lo diría yo porque me está encantando, pero quiero abrir un melón. A ver, vosotros, yo los libros de Malory me los leí hace mucho tiempo, no los tengo tan fresco como vosotros, pero yo no recuerdo que en los libros de Malory haya una identificación tan grande entre Arturo y la Tierra. No, por supuesto. Eso es una inventada. Claro, sin embargo, a mí eso me recuerda a todo el mito del rey Sol o el rey solar que tienen los celtas. Sí, que al final era una representación ese rey, una representación de la Tierra que tenía que morir para que esa Tierra volviera a regenerarse en función de la diosa lunar, ¿no? Que era el sistema matriarcal que tenían. Y yo creo que esto es algo que también coge, o que Burman lo tiene que coger de ahí. No, Burman dice que se inspira claramente de Jesse Weston, From Ritual to Romance, del ritual al romance, que es la adaptación de la teoría de Fraser del dios solar al mito artúrico, al grial. Lo que es genial de Burman en el guión y de Pelleberg es que cogen el rey del grial, el roi pêcheur, y lo transforman en el rey pescador. Eso es brutal, porque en historia de la literatura y tal uno estudia pues las grandes transformaciones mitopoéticas, lo que hace Thomas Mann con Fausto, lo que hace Joyce con Ulises, pero es lo que Burman hace con la tradición artúrica. O sea, de repente coge dos personajes antitéticos, antagónicos, etcétera, y demuestra claramente su identidad. Lo que era teoría. Y era alucinante porque en Jesse Weston no está la idea de que Arturo sea el roi pêcheur. Lo que está en Jesse Weston es que el roi pêcheur es el rey que es la tierra, pero que decir no solo el roi pêcheur es el rey que es la tierra de la gran tradición antropológica de muchas culturas y tal, que es la base de la monarquía realmente y de la simbología ancestral del poder del rey, pues de repente es que es Arturo. Y claro, y no te olvides, Antonio, que lo funde con T.S. Eliot al mismo tiempo, o sea, por si fuera poco. Claro, que es un paso importante. T.S. Eliot, aquí habría que hablar un poco de Wasteland y tal, es un paso importante porque en T.S. Eliot lo que sí que hay es una identificación entre el poeta, la época de la posguerra después de la Primera Guerra Mundial y la tierra yerma del roi pêcheur. Pero no llega a identificarlo con Arturo, que por eso digo que mitopoéticamente lo de Burman es brutal, o sea, es un momento esencial de la historia del mito artúrico. Y con algo que no estamos contando, que es que no está haciendo una adaptación a nuestros tiempos, a nuestro modo de pensar, ni a nuestros conceptos y a defender nuestros problemas. Es decir, el concepto de que el rey es la tierra y todo eso, es que me da igual por dónde intentes pillarlo. Es que no está en el imaginario de los años 80, ni en sus inquietudes, ni en nada. Es decir, estás metiéndome a capón en el imaginario posmoderno, algo que tiene nada de posmoderno. Arcaico total. Todos estos conceptos nos encantan y son extraterrestres para nuestras inquietudes de hoy. Y de hecho funciona mejor en cierta parte que Apocalypse Now, porque cuando Apocalypse Now Kurtz se convierte en el dios que debe morir y tal, también es muy fuerte transformar la búsqueda de Marlowe, etcétera, etcétera, en esa especie de tener que matar a Marlowe para tomar su lugar para que sea ese rito y tal, pero en la película de Apocalypse Now, o sea, como por otra parte es una película tan regida por la idea del caos, etcétera, etcétera, pues como que se convierte en un rito fallido, ¿no? Es un rito como catastrófico en el fondo, ¿no? Pero claro, en la versión de Burman es como el revés, donde sí que hay un renacer y donde sí, aunque sea trágico y aunque sea, pero para renacer a la leyenda precisamente, ¿no? Y en ese sentido son dos lecturas fraserianas pero antagónicas. Las dos me encantan y las dos son maravillosas, pero una es realmente catastrofista, ¿no? Disfórica,
y la otra pues tiene ese momento épico Y que al mismo tiempo es muy ambivalente, porque yo, si os parece bien, igual cerraría con el análisis del último plano brutal en el cual Perceval, después de intentar arrojar la espada, digamos, fallidamente 2 veces y engañar a Arturo dice, no, lanza la espada que un nuevo rey la recogerá y tal, y vuelve y se encuentra esa nave misteriosa llevándose a Avalon Arturo, ¿no? Un plano maravillosamente pictural. En un plano que es una, total, sí. con el Gotterdameru y grita Arturo, Arturo. Entonces, ¿es un final pesimista o es un final optimista? Ahí hay una ambivalencia, es decir, es la leyenda eso del rey que fue y volverá, ¿no? O sea, a mí yo creo que sí que es fiel a la leyenda, a la posibilidad. Totalmente. De Avalon y a lo del principio de esperanza. Y en ese sentido es curioso, porque es 81. Thatcher ha ganado las elecciones, Reagan va a ganar, es el fin de la contracultura, es el principio de la distopía neoliberal en la que estamos todavía inmersos. Y en cierta manera, pues dices, es como toda gran película, puede ser leída desde el punto de vista reaganiano, thatcheriano, de renacer, de valores antiguos y tal, pero también la puedes ver, igual que el primer Star Wars, se puede leer de las dos maneras. O sea, se puede ver como un renacer, etcétera, etcétera, o también se puede ver como la elegía, ¿no? El canto del cisne. El canto del cisne. Y eso también le da mucha fuerza para lo que sería el contexto. Pero bueno, en este caso yo creo que gracias al juego del arcaísmo, de la superposición de estratos temporales, mitológicos, simbólicos, etcétera, vamos más allá de lo que sería una ideología más simple, ¿no? Respecto al 81. Pero sí que es interesante que Arturo renace con la contracultura, es la teoría de William Blount, o sea, renace con la fantasy, o sea, renace al mismo tiempo que la fantasy, pero por una razón real, o sea, no solo porque el género se pone de moda y entonces la base artúrica del género renace también, que sí, eso es una parte, pero por otra parte porque renace la fantasía por la misma razón por la que renace lo artúrico, o sea, las dos cosas están a la vez interpenetradas y a la vez son concomitantes. Y yo creo que el hecho de que sea la contracultura y no el establishment el que reinventa a Arturo es muy importante. Y es la fuerza de Excalibur, que sea un mito contracultural. O sea, que un Arturo contracultural, que es lo que también es Star Wars, ¿no? O sea, en cierta manera, el legado de la contracultura más allá de la contracultura. Y yo creo que eso es una de las grandes fuerzas mitopoéticas de la peli. Y lo que hace que todavía estemos flipando con ella, ¿no? Tanto tiempo después. Nos hemos puesto muy épicos. Es que es épico, es que es imposible no ser épico viendo. Sí. Si lo buscas en el diccionario y buscas épica, sale una foto de Excalibur. Sí. O sea, eso es así. No, porque aunque lo quieras ver en plan pasota, en plan tal y cual y no sé qué. Y fue una peli que le gustó mucho a los macarras. O sea, es curioso, ¿no? Porque consiguió ser una peli macarra y al mismo tiempo ser totalmente, pues eso. Una culta y todo. Claro. ¿Qué me decían? Es casi snob, es una película muy snob, es una película muy sofisticada y eso y les gustó a los heavies, a todo el mundo. Sí, que por otra parte estaban redescubriendo a Wagner también, etcétera. O sea, sí, todo esto es un gran momento y es verdad que lanzó lo que es la cultura moderna de la fantasy y es verdad que toda la fantasy contemporánea le debe algo a Excalibur y a Burman. O sea, le deberían pagar un cheque, lo que decía Raymond Chandler de Dashiell Hammett, ¿no? La gente que hace cine negro debería pagarle un cheque a Dashiell Hammett, pues todo el mundo debería pagarle un cheque a Burman porque todo el mundo, Peter Jackson, etcétera, etcétera. Sí. La propia hegemonía actual del género de la fantasy, sí, en el blockbuster y en la serie. ¿Cuánto debe el que la fantasy haya llegado donde está, el que se hiciera Excalibur y que quizás si Excalibur no se hubiera hecho? Esto es what if, no sabes, pero yo me atrevo a decir, yo sé que si sin Excalibur se hubiera lanzado ni El Señor de los Anillos ni muchas otras obras, ni estaríamos donde estamos ahora. Es que lo hizo bien porque lo que decíamos antes del 80, pelis como cutres, como Hawk the Slayer, etcétera, eran pelis que querían capitalizar el interés, porque ya se vendía mucho paperback de fantasy, la colección Valentine Books, etcétera, etcétera. O sea, Sandra estaba haciendo ya cosas. Había una subcultura ya de fantasy muy fuerte, ¿no? Sí. Y entonces el cine quería pues sacar pasta de eso, ¿no? Y como había sacado de la ciencia ficción, del space opera con Lucas. Y estaban todos como locos con eso. Pero la suerte fue que Burman lo hiciera perfectamente, porque entonces ahí es donde de repente fue el modelo
a seguir, ¿no? Sí. Y por eso estoy muy contento que sea Sir John Boorman, porque pienso que algo de Arturo ha sobrevivido en él. Bueno, pues si queréis lo dejamos aquí. Yo creo que no se ha quedado ya ni una hoja de hierba ni una espada que afilar. Y nada, pues yo creo que nos podemos despedir. Antonio, Alberto, sí, Silviano. Gracias a todos por habernos escuchado. Espero que todos los que no hayáis visto Excalibur os precipitéis a verla y los que la hayáis visto a volver a verla y a difundir el mensaje. La palabra. A buscar el grial. Exactamente. Pues nada, un abrazo a todos. Veremos si nos dan las fuerzas para hacer un Arturo también lo que nos hemos dejado, que es bueno. ¿Y después qué? ¿Después qué? En cómic, en videojuego, en todas esas cosas. Ahí queda para la siguiente. Un abrazo a todos.